solo explicado el resultado los que están arriba. Yo creo que si el Partido Socialista sigue con esta irresponsabilidad, tenemos que ir a terceras elecciones. Rubén. Es difícil ahora mismo, pero lo que sí que está de facto ya hecho es la prórroga de los presupuestos. O sea, es materialmente imposible que ahora mismo, y yo incluso preguntaría al gobierno, que no nos lo va a decir, si es que están preparando algo por si acaso, que los presupuestos de facto van a ser prorrogados, ¿no? Es lo que parece más probable. Es lo que parece más probable. Desde luego, porque es que realmente parece complicado que en septiembre tengamos un gobierno, ¿no? Entonces, es el asunto además que más preocupa a Mariano Rajoy, el asunto de los presupuestos. He referido a ello. Pedro Sánchez ha rechazado de nuevo la gran coalición de Mariano Rajoy, Maca, y además creo que ha sentado mal en las filas socialistas el que el punto de partida para los populares fuese ese acuerdo que firmó el PSOE con Ciudadanos en febrero y al que Rajoy llamó irónicamente en el Congreso un pacto a la altura de los toros de Guisando. Creo que no ha sentado muy bien, ¿no?, entre las filas socialistas que ahora quieran partir de ahí. No ha sentado. Yo creo que hay que sentarse. Yo creo que Pedro Sánchez no puede seguir diciendo que no. Yo creo que los españoles ya se merecen un gobierno y es importante, bueno, pues si hubo un pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que sí que Ciudadanos no tuvo ningún problema y no dudó en aprobar esos puntos que llegaron a acordar. Yo creo que es importante que ahora se parta desde una base los tres partidos y que haya un consenso entre los tres. Yo no creo que no haya unos puntos básicos en que los tres no estén de acuerdo para sacar un gobierno hacia adelante. El Partido Socialista no puede seguir diciendo que no, tiene que ser responsable con las circunstancias y seguir diciendo que no es ir a unas terceras elecciones. Por tanto, ellos siguen con que no a Rajoy, pues... Pero es curioso no porque siguen diciendo que no vamos a llegar a terceras elecciones, pero es que pues, efectivamente deben saber algo que los demás desconocemos. Algo tienen que saber, si no hay terceras elecciones, si es no uno a Rajoy, si es que ellos tampoco van a intentar un gobierno, no van a intentar ellos formar gobierno, pues debe haber una cuarta vía que el Partido Socialista no está contando, pero está claro que una de las tres situaciones se tiene que producir y se tiene que producir ya. Rubén. No son buenas unas terceras elecciones, creo que en eso hay un consenso. Serían otros 130 millones de euros otra vez, la parálisis continúa en algunos aspectos, en otros no, pero la realidad es que en cualquier caso vamos a tener elecciones muy pronto, porque aunque haya ahora mismo un gobierno, en cuanto... Va a ser un gobierno muy débil, va a ser un gobierno no va muy a haber débil. Gran coalición. Exactamente. Eso, hombre, se podrían alinear los astros, pero eso parece 100% seguro que no va a ocurrir. Entonces este gobierno en minoría, bueno, mínimo que sepamos, tiene que aguantar un año, como siempre nos explicas, según la ley, el procedimiento, ahora una vez que se constituyen las Cortes y se forma gobierno, tiene que pasar un año para que se puedan volver a disolver, pero efectivamente llegamos a darnos cuenta ya de que nos espera un periodo inestable, ¿no?, en España. Un periodo bastante inestable, va a seguir esa inestabilidad porque no hay una mayoría clara, ¿no?, una mayoría de gobierno, un bloque de gobierno que pueda funcionar en un lado o en otro, con el que se pueda pactar, con el que se pueda trabajar, salvo el bloque que sí que habíamos visto en que salió, pero que no sabemos al final de dónde ha salido, es en la votación de la mesa, ¿no?, con esos votos para el primer vicepresidente y segundo vicepresidente que salieron bastante más de 175, aunque hoy sin embargo no se ha terminado de ver que ese bloque exista porque Convergencia se ha quedado sin grupo también en el Congreso de los Diputados, entonces habría que ver ahí. En cualquier caso, la cuestión es que ahora mismo la gobernabilidad es muy difícil y que sigue siendo prácticamente imposible, salvo 4 años en funciones, que pueda haber una legislatura de 4 años ahora mismo con estos resultados en el Congreso. Lo decíais ayer en la tertulia que tiene pinta que quizás esté el gobierno 4 años en funciones, ¿no? Pues es una posibilidad. Es una posibilidad. Bateríamos un récord mundial, esto no ha pasado nunca. Sí, pero es una posibilidad. Si no hay investidura. Pedro Sánchez dijo el otro día que no tenía por qué ser un gobierno corto, un posible gobierno que salga de Mariano Rajoy, que ellos iban a hacer una oposición leal y estando ahí, pero... Sí, pero la oposición leal significa que, claro, tiene que haber gobierno. Tiene que haber gobierno. Y que luego efectivamente tiene que haber unos presupuestos, tendría que haber el año que viene otra vez, o sea que esto se repite enseguida, unas leyes mínimas, ¿no? Que se repitan las elecciones es grave y desde luego es un fracaso de nuestros políticos, de nuestra clase política. Pero que no se puedan hacer presupuestos es muy grave también y quizá no lo estamos teniendo lo suficientemente en cuenta, ¿no? Quizá la gente no se da cuenta de la gravedad de este asunto, porque además es que como no puede haber unos presupuestos van a empezar a llegar sanciones de Bruselas. No sé si estamos contando con ello, ¿no, Maca?
Sí, bueno, Bruselas ya lo ha dicho hoy, la multa sería de unos 6.100 millones de multas si no hay presupuestos, y afecta a todo, afecta a pensiones, afecta a subida de pensiones, va a empezar a afectar al día a día de los españoles, que es una irresponsabilidad, se mire por donde se mire, el que en el mes de agosto, después de casi un año, no tengamos todavía gobierno. No parece positivo tampoco que Bruselas pretenda hacer injerencias sobre la política nacional española en un momento tan delicado. En cualquier caso, ha habido... sabemos que lo pretende. Pero lo pretende y lo quiere, ¿no? Y lo hará. Y lo hará probablemente, pero no es lo más delicado, y si no, a lo mejor si lo hiciera más sotoboche, sería también bastante más prudente. En cualquier caso, en varias autonomías sí que se han llegado a prorrogar presupuestos en otras ocasiones, y no es una de las situaciones más graves. No es una de las situaciones más graves porque, aunque sea casi como en el furgón de cola o por la inercia, estamos terminando de salir de esta hipotética crisis económica, y es probable que el año que viene el Estado cuente con más millones de euros a su favor en el presupuesto. Entonces, eso significa que con los presupuestos actuales se puede trabajar, se puede hacer. Chicos, perdonadme que os corte, tenemos que ir unos breves instantes a publicidad, no se vayan, que a la vuelta hablamos de esto, del asunto catalán y, por supuesto, la bajada del paro, espectacular hasta ahora. Bienvenidos de nuevo. Comentábamos antes de la publicidad de esta situación de bloqueo en la que parece ser que seguimos, a falta de la reunión de este miércoles con Albert Rivera, que ya sabemos que Mariano Rajoy le ha pedido que piense en España antes de sentarse a negociar, pero o cambia de postura Ciudadanos o de momento el Partido Socialista se queda donde está, se queda en el no rotundo y absoluto. No parece que vaya a haber abstención, la gran coalición, como decíamos, está absolutamente descartada. Así que, bueno, esperemos qué pasa mañana, ¿no? Maca, ¿tú qué esperas de mañana? Yo espero que Ciudadanos se comporte exactamente igual que se comportó con el Partido Socialista hace unos meses, ¿no? Entregó unas pautas sin más miramiento, firmó con el Partido Socialista, ese sí. El otro día Albert Rivera dijo: somos muy generosos absteniéndonos a un gobierno que no lleva nuestras siglas. Bueno, pues si eres generoso ahora absteniéndote antes que votaste a favor, ¿qué es lo que fuiste? Yo creo que Ciudadanos también tiene que no ser tan duro con el Partido Popular, pacto con el Partido Socialista. Por tanto, yo creo que tanto que están pidiendo y tanto que están presionando al Partido Socialista, creo que ellos también tienen la llave de que en este país haya ya un gobierno. Rubén. Bueno, de esto me parecen dos cosas muy importantes. La primera de todas, que el rey va a viajar desde Maribén, en Mallorca, aquí a Madrid, las conclusiones, para arbitrar y ejercer su función y ver qué fecha hay. Muy sorprendente porque realmente es la función del jefe del Estado, pero con el anterior monarca nunca vimos que se involucrara tanto, ¿no? Felipe VI realmente está ahí al pie del cañón, que también es una cosa pues muy de agradecer, ¿no? Sí, pero bueno, en los casos de gobiernos que no tenían mayoría absoluta, el caso de UCD, consiguieron en la investidura mayoría absoluta, con el caso de Suárez, porque votó Coalición Popular a favor, luego porque fue el golpe de Estado y votaron enseguida ya en la segunda vuelta todos a favor, y salió entonces Leopoldo Calvo Sotelo, y luego fue con la Alianza de los Nacionalistas de Felipe González y la Alianza de los Nacionalistas de José María Aznar, y tuvimos el caso de investidura en segunda vuelta con José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda legislatura, que salió con abstenciones, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta todos los casos desde la transición, este es el más difícil, y en el que yo estoy personalmente convencido de que si Mariano Rajoy le hubiese expuesto a su majestad el rey que no ponía claramente una fecha de investidura, hubiera dicho que no podía ser candidato, porque ser candidato constitucionalmente es ir a la investidura, y eso es una cuestión muy importante. Y la segunda cuestión también muy importante es que Mariano Rajoy tiene unas máculas que no tiene Pedro Sánchez. Entonces, claro, eso Ciudadanos se lo tiene que pensar muy mucho, ¿no? Esa es la cuestión. Quizá no tanto personalizado en Mariano Rajoy o Pedro Sánchez, pero es verdad que Ciudadanos, y lo viene demostrando no solamente con el pacto de gobierno con Pedro Sánchez, en el que accedían a estar en el gobierno y ahora de ninguna manera quieren estar en el gobierno, porque, oye, como les dicen también desde el Partido Popular, pues si quieren cambiar las cosas, entren en el gobierno con nosotros. Pero si miramos a Andalucía y a Madrid, es que los casos no tienen nada que ver. En Andalucía no ha entrado en el gobierno, pero bueno, Susana Díaz nos está encontrando una férrea oposición, y en cambio Cristina Cifuentes desde el minuto 1 la oposición más dura la tiene precisamente en Ciudadanos, ¿no? Que además ayudaron a que pudiera salir investida. Entonces, ¿por qué? Porque claro, la corrupción, siempre hablan de la corrupción en Ciudadanos, pero no hay algo más, porque bueno, ahora mismo
no ha quedado pues tan tocado, ¿no? No directamente. Sí. Si pensamos en el caso de Bárcenas, bueno, sí, durante su gestión, pero no se ha podido llegar a... Bueno, ahora mismo precisamente en Ciudadanos Andalucía hay una división por el apoyo tan casi entregado que hay de Ciudadanos a Susana Díaz, incluso ahora para el apoyo de sus presupuestos. Es un apoyo equiparable al apoyo tan entregado del Partido Socialista de Madrid a Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, que de ellos prometieron en su momento, hace un año, que iban a hacer oposición, que por eso se quedaban fuera y demás, y al final ni oposición ni nada, ¿no? Entonces sería eso uno de los puntos más graves, pero sí que es cierto en el otro lado que aunque tenga 8 millones de votos, los votos cambian, o sea, los votos no están siempre ahí y la mayoría de votos a una persona le pueden elegir el colegio cardenalicio, le puede elegir papa, pero eso no significa a lo mejor que tenga la razón o que no la tenga. Y los votos exactamente van y vienen y van en cuestión de circunstancias distintas. Yo estoy ahora muy interesado, me alegra que se hayan adelantado las elecciones vascas y gallegas, porque aunque sean elecciones regionales, y especialmente en el caso de las elecciones gallegas, y aunque haya extensión de voto porque son unas elecciones regionales, porque Feijóo tiene un liderazgo muy fuerte, por esas cuestiones el suflé de Podemos ya se ha desinflado. Entonces, esa amenaza de que es que o Podemos... Luego, sí, era una de las cosas que os quería mencionar. Desde luego ahora el juego se está jugando entre tres, que son PP, PSOE, Ciudadanos. Lo que haga Podemos no cambia nada, ¿no? Y eso que son una fuerza con más poder que Ciudadanos, pero han quedado fuera del tablero. ¿No? Bueno, en un momento en el que simplemente se ha parado esa inercia tan fuerte que llevaban, ¿no? Es lo que ha pasado, y que en Galicia ahora mismo todavía parece que no tienen un candidato claro, que además las mareas que se quieren hacer partido instrumental. Entonces, bueno, pues como ese suflé de Podemos en este momento no está tan arriba, lo que ocurre claramente es que ya esa dicotomía de que Mariano Rajoy puede hacer lo que sea, porque si no viene Podemos y eso más, que ha funcionado de alguna manera, pues eso ya parece que finalmente, felizmente, está acabando, ¿no? Entonces, ahora es el momento también de hacer política por parte de todos y de pedir cuentas y de examinar más claramente, O sea, ¿no? que tú crees que de ir a terceras elecciones, que cada vez están más cercanas en el horizonte, a lo mejor no sería Mariano Rajoy el gran beneficiado, como ha sido en las del 26 de junio, que una vez que se ha visto que las encuestas han fallado estrepitosamente, que no ha habido sorpaso ni de lejos, a lo mejor ya la gente no está tan movilizada. Y que tendríamos que ver si se repite la coalición con Izquierda Unida, que tendríamos que ver ahí bastantes cosas, ¿no? Porque Izquierda Unida fue la gran beneficiada de esa coalición. Entonces, como ya eso no va tan arriba, no va tan alto, incluso dicen que Pablo Iglesias está un poquito fuera de escena, que está ahora triste, que necesita vitaminas, que todas esas cosas, pues esa dicotomía de o nosotros o vienen o viene esta caja de truenos, se abre la caja de Pandora, eso ya ahora no va a funcionar tanto. Entonces, como no va a funcionar tanto, pues afortunadamente se recupera un poco el ritmo, se recupera el pulso político. Mucha fuerza Podemos, sino porque está desmovilizado todo el mundo en general, ¿no? Los votantes de todos los pues partidos. También el hastío sigue aumentando, pero bueno, aunque aumentó y se preveía que iba a aumentar bastante las de junio, la movilización sí que fue también bastante importante. O sea que la abstención también se preveía muy alta en torno a marzo, abril, y luego la gente, incluso con el verano y con el voto por correo y demás, pues acabó yendo a votar. Entonces, por eso yo ahora mismo sí que soy muy escéptico con cualquier clase de estudio que pueda salir, cómo se haga y cómo pueda ir, porque incluso ni siquiera el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el preelectoral, pues también... Hombre, estuvo más acertado que los demás, pero es verdad que ahora la situación es tan cambiante de un día para otro que es muy complicado acertar. Entonces, mañana, Albert Rivera, Macarena, tú le pides que vaya, como ha dicho Rajoy, pensando en España antes de sentarse a negociar, pero ¿creéis que puede cambiar algo? Yo creo que ahora mismo han entrado en un lío, en una rueda en la que ahora mismo yo creo que no van a salir, están en un bucle en la que yo creo que ahora mismo no van a salir. El rey es verdad que vuelve, que de nuevo demuestra el gran papel que el jefe del Estado está teniendo en esta situación de la política española. Y bueno, pues yo creo que si vamos a unas terceras elecciones está claro que con las mismas caras los resultados serán muy parecidos, evidentemente. ¿No? Y yo lo que sí que les pediría es que los odios personales, ¿no? Esto ya, yo creo que como española, yo creo que les pediría que esos problemas personales que tienen, que los aparten y que piensen más en los españoles, que somos al final. Yo creo que les hemos pedido a los españoles durante 2 elecciones que sean responsables votando, y los españoles han demostrado que han sido responsables y que han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, han respondido, ¿no? Como decía Rubén, los españoles han respondido. Es verdad que no fue nada... Además yo estuve en un colegio electoral, y el voto por correo fue masivo, como no se había visto en ninguna de las elecciones. Llevo 10 años en un colegio electoral y en esta ocasión
el voto por correo fue espectacular, lo que la gente al final, que demuestra que a pesar de que tú no vayas a estar, quieres votar y quieres. Por tanto, yo creo que le tenemos que devolver esa confianza otra vez a los españoles. Así que yo lo que le pido al señor Rivera es responsabilidad, y Mariano Rajoy está tendiendo la mano, está aceptando cambios en reforma laboral, en reforma constitucional, en reforma Ahora electoral. os preguntaré por eso también, porque claro, si Mariano Rajoy estaba dispuesto incluso a que su punto de partida fuese el acuerdo PSOE-Ciudadanos, supongo que es que está incluso dispuesto a sacrificar la reforma laboral que él ha hecho, ¿no? Porque va a ser de las primeras cosas que le van a exigir para ir un pasito más allá en las Bueno, hay portavoces del ¿no? Partido Popular que ya han dicho que se puede modificar, que si es para bien, que por supuesto que la reforma laboral se puede modificar. Por tanto, yo creo que hay que hablar de todo, que ahora mismo no se puede decir que no a nada, que no nos podemos negar a nada, no podemos poner más muros a la situación, y hay que hablar. Si los españoles nos entendemos, yo creo que 4 personas o 3 personas También en este deberían caso, porque poder. Pablo Iglesias ya está triste, ¿no? Es lo que he leído hoy, que además Errejón estaba pidiendo una vicepresidencia o algo así, he leído. No tienen otra cosa que matarse entre ellos, siempre les termina pasando. Se pelean entre ellos y ya desaparecen. Bueno, Podemos está bien. Estar un poquito Están dividido. bien desaparecidos, de momento, mientras que estén desaparecidos. Y que tenía dibujado un gobierno monocolor, lo cual no sé en qué ensoñación de noche de verano pudo él sacar un gobierno monocolor. Yo creo que es que se llevaron un palo de las de las elecciones, urnas, se claro, esperaban o sea, otra cosa, evidentemente, se esperaban, no había más que verles las caras, se esperaban otra cosa. Luego y al hablaremos final un poquito, si nos queda tiempo, de Podemos, que ayer solo pudimos mencionar el tema de Echenique, y la verdad que es que todas estas exclusivas que hemos venido conociendo en los últimos días de su canal Podemos. Guerrilla también tienen mucha bueno, miga y pero mucho jugo. Que cogiera 17 ministerios para él solo. Es que no Que es sé. que además yo creo que no hay ni 17, ¿no? Pero él quería Siempre más, todos sí, él quería más. más. Uno de medio Ya. ambiente, uno de, bueno, quería de todo. Uno de educación infantil, solo para, o de infancia, una cosa con así. lo que le gustan los Bueno, niños. exactamente. A Pablo Con lo que le gustan Iglesias. los niños. Que ya lo ha dicho él, Pero- en los pero, canales. vale. Rubén, ¿tú crees que mañana Albert Rivera puede pasar alguna cosa que le haga cambiar de opinión? Porque si realmente él pide responsabilidad a Pedro Sánchez, él puede ser un poquito más responsable todavía. Él ya ha sido algo responsable, pero puede ir un paso más allá. No tiene en su mano cambiar algo todavía. Albert Rivera podría plantearse ahora mismo, igual que fue en un cierto camino con el PSOE y esas 125 medidas hace unos meses, podría plantearse un gobierno de coalición. Sobre todo porque yo creo que el votante de Ciudadanos no viene tanto del PSOE como del Partido Popular, ¿no? Yo creo que realmente lo que quieren los electores cuando votan a Ciudadanos es darle la función de ser el vigilante del gobierno, para que no se repitan Sí. estos casos tan sangrantes de corrupción, pero no quieren que gane de repente un gobierno PSOE-Podemos, ¿no? Sí, pero esa precisamente es la cuestión, que Mariano Rajoy viene muy manchado. Entonces, ese es el problema, que puede haber un gobierno de coalición. Yo creo que con cualquier otra persona que proponga el Partido Popular, sea hasta quien sea, podría haber un gobierno de coalición con 169 escaños, que ya sí que dotaría de una estabilidad mayor para poder negociar puntualmente algunas cuestiones con alguna de las personas que todavía siguen en el Parlamento, ¿no? Aunque digan que se quieran ir y demás, pues a lo mejor se puede ir por ahí, o incluso pactar con el Partido Socialista, pero puntualmente algunas medidas, ¿no? Urkullu presumía de que tenía casi 40 leyes aprobadas en esta legislatura. Bueno, pues eso es un índice de éxito en un gobierno que no tenía mayoría absoluta, el gobierno del PNV, y que ha sido un gobierno solo del PNV. Entonces, eso es interesante, ver cómo él ha conseguido pactar, ocupando centralidad política y demás. Entonces, tenemos que ser optimistas y tenemos que ver cómo en España, con gobiernos que no tienen mayoría absoluta, y que incluso no están en el gobierno, no son gobiernos de coalición, pues que se están llegando a Se cosas pueden muy hacer interesantes. cosas. Incluso en el País Vasco, con el problema del separatismo, con problemas muy graves. En Andalucía ahora mismo también. En Castilla-La Mancha parece ser que también. En Extremadura ha habido pactos también muy interesantes que hay que examinar. Asturias es un caso complejísimo de gobernabilidad y están saliendo cuestiones adelante. Entonces, todas esas experiencias autonómicas y con buenos políticos, pues se tienen que extrapolar, en este caso, al escenario nacional para ir hacia adelante, Lo único es que, claro, pues Albert Rivera tendrá que poder exhibir algún triunfo dentro. Pero quizá la cabeza de Rajoy es demasiado triunfo, ¿no? Para un partido que ha quedado cuarto. Sí ha quedado cuarto, pero pues también el señor Nick Clegg quedó tercero en las elecciones británicas en su momento, y luego fue el viceprimer ministro y exigió un referéndum que luego perdieron ellos, pero ese referéndum se celebró. Entonces exigieron cosas muy duras para hacer un gobierno de coalición en Reino Unido. Entonces, y tenía una mayoría clara Cameron, pero insuficiente. Y estamos hablando del mismo caso. Hay una mayoría de 137 escaños, que en cualquier caso es menor que las 2 veces que Mariano Rajoy pasó a la oposición
oposición con José Luis Rodríguez Zapatero, entonces es una mayoría, pero es una mayoría muy limitada, sigue siendo muy limitada. Ha crecido también en escaños con respecto a diciembre, pero sigue siendo una mayoría muy limitada. Esto es como las dietas, yo lo sé por experiencia, tú cuando bajas mucho luego tienes un rebote. Pues claro, Mariano Rajoy bajó tanto que luego ha tenido pues un rebote. O sea, ha tenido un rebote electoral de gente que, bueno, además ante esas presiones y demás, pues ante la amenaza de Podemos, exactamente, pues prefirieron y llegó a 8 millones de votos, pero 8 millones de votos siguen siendo 3 millones de votos menos que con la mayoría absoluta, que los mejores resultados y que en buenos escenarios. Entonces es una mayoría que es importante, son los primeros, es así, está claro, pero necesita negociar. Entonces, si necesita negociar, pues tendrá que con Albert Rivera ver cosas. Albert Rivera tiene claro que Mariano Rajoy es la persona que sale en el Congreso de Valencia de 2008, en el que tiene un protagonismo, ¿quién? Rita Barberá, que era la presidenta del Congreso de Valencia, la presidenta del Congreso de Valencia. En ese congreso es donde Mariano Rajoy hace giros de personas, nomás María José Cospedal, secretario general, y hace un giro de política muy importante. ¿Con quién hace los giros de política? Pues con Bárcenas, que le encumbra nada más y nada menos que a la posición en ese momento el tesorero que era gerente, echa a María San Gil, y el que le echa además es José Manuel Soria, que tenía el corazón entre Jersey y Panamá. Pues con toda esa gente es el momento de renovar un proyecto político y de que en este caso pues, Ciudadanos está haciendo un papel importante. Es el momento de renovar ese proyecto político porque viene muy agotado desde ese momento. De que si le nombra presidente del partido, la presidenta del Congreso, que es Rita Barberá, encumbran a Bárcenas y tienen a José Manuel Soria en contra de toda esta gente, pues es que se le están cayendo los ministros por momentos. Además, es que ya no se está quedando el gobierno escuálido. Se va Alonso, ya se ha ido José Manuel Soria, Ana Pastor, bueno, yo ya he perdido la cuenta de todos los que se han ido. Entonces es un momento en el que se exige generosidad, se exige responsabilidad y se exige que para que puedan entrar aires nuevos y hacer cuestiones más positivas, pues haya a lo mejor momentos importantes. Es que el rey se fue. El rey tuvo mucha generosidad y el rey además dijo: disculpas, me he equivocado, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y eso lo dijo Juan Carlos I a toda la ciudadanía española. Yo no le he oído de esa forma tan clara a Mariano Rajoy pedir disculpas por algunas cuestiones muy graves en las que él tendría alguna responsabilidad. Entonces, Macarena, ¿tú crees que llegará un momento, si vamos a terceras elecciones y quedamos más o menos parecido y no cambia nada, que Mariano Rajoy dirá, pues me voy, adiós? Es complicado. O sea, yo creo que ahora mismo el partido no tiene un candidato, está todo el mundo unido al candidato. A mí sí que me gustaría que en el Partido Popular, al cual yo pertenezco, hubiese unas primarias y tuviésemos la oportunidad de que a los militantes nos dejasen elegir al candidato. Creo que ahora mismo no es el momento, el partido ahora mismo cree que no es el momento, Rajoy es el candidato y a unas terceras elecciones supongo que Mariano Rajoy seguirá siendo el candidato. Seguirá siendo el candidato, o sea que de momento no vemos claro que vaya a dar un paso atrás Mariano Rajoy. Él se escuda en que él ha ganado 2 veces. Bueno, es cierto, las elecciones las has ganado y estas últimas elecciones es verdad que es el único que ha aumentado tanto en escaños como en votos. Es cierto que es el único partido y el único candidato que lo ha hecho. Pero a unas terceras yo creo que seguirá siendo Mariano Rajoy. Es lo que decíamos, ya no sabríamos decir si unas terceras elecciones le podrían perjudicar o beneficiar, porque bueno, es imposible ya hacer esa lectura, ¿no? Según se va desmovilizando el electorado, pues ya no se sabe. ¿Qué podría ofrecer el Partido Popular para que no se tuviera que ir Mariano Rajoy? Pues no sé, quizá acabar con los aforamientos, que es una cosa que Ciudadanos pide sin parar, no lo sé, alguna cosa que pudieran enarbolar que no tuviera que ser directamente la dimisión de Mariano Rajoy. Yo creo que porque están muy dispuestos a ceder, sí. En eso sí coincidimos todos, ¿no? Quieren partir del acuerdo PSOE-Ciudadanos, pero claro, ¿hasta dónde se puede ceder? Bueno, yo creo que puedes ceder hasta el punto en el que tus principios no acaben con esa cesión, ¿no? Yo creo que es importante que el Partido Popular no pierda los principios. Es más, creo que hay que recuperar ciertos principios. Hay principios que el Partido Popular no puede perder y que no puede pasar esa barrera. Y yo creo que ese es el límite, ¿no? En el momento en el que pierdes tus principios, ese es el punto y esa es la línea roja que el Partido Popular no puede pasar. Nosotros se puede abrir, se puede negociar, hay cosas que se pueden cambiar, la ley electoral.
si hay que hablar de la Constitución, que a todo el mundo quiere cambiar la Constitución. Bueno, no nos ha ido tan mal no en estaría estos... mal, ¿eh? No nos ha ido Maca, tan mal. dejar claro, si nos sigue pasando esto muchos años, este panorama en el Congreso, ¿qué hacemos? Si es obligatorio presentarse a la investidura, si no, si cambiamos la ley electoral para que sea como en Grecia, el primero que gana tiene 50 escaños más para poder hacer Bueno, algo. yo creo que es que cuando se hizo la hacer. Constitución había políticas con más Estado, ¿no? Con más sentido de Más sentido Estado, de que no se Estado, pensaban que íbamos a llegar a esta situación. Yo creo que el Partido Popular tiene que abrir su programa, tiene que ceder, igual que Ciudadanos y el Partido Socialista, pero siempre sin perder los principios del Partido Popular y del centro derecha, que eso, yo creo que eso es inamovible. Bueno, muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que si estas personas hubieran tenido que redactar la Constitución, yo no sé a No lo qué hubiese hecho punto, todavía. Claro, no sé a qué punto habríamos llegado. En cualquier caso, es la Constitución actual la que nos está dotando de mucha estabilidad, y yo sigo, tras haber repasado mucho y tras haber visto el marco constitucional europeo comparado y demás, veo muy claramente cómo el 99.1 y el 99.2 son muy claros y no dejan incluso vacío legal ninguno. O sea, estaba más revisando la prensa estos días y han tenido que buscar a un profesor de Derecho Constitucional de una universidad de Málaga para decir que eso no está claro, porque la mayoría, una amplia mayoría de gente de Derecho Constitucional, de ciencia política, de sociología, de gente que está en estos temas, de abogados y de especialistas, están coincidiendo en que nuestra Constitución es perfectamente clara, y no solo es que sea perfectamente clara, sino que tú, la función que tienes, lo que hace el rey simplemente es que un jefe del Estado, que puede ser un rey o pues un presidente de la República, nombra a un presidente de gobierno o nombra un candidato a presidente de gobierno. El caso de Portugal, pues nombra a un presidente de gobierno. Es el caso de Reino Unido también, se nombra a un primer ministro. Pero en el caso de España, en el caso de Italia, lo que se nombra es a un candidato. Se nombra a un candidato. Y entonces ese candidato lo que tiene que hacer es ir a presentar su programa político a la asamblea que corresponda, a la sesión conjunta o en sesión individual, como es el caso de España. Y en este caso, la función que tiene Mariano Rajoy para que le nombran es para ir a presentar el programa. Convencer a las otras fuerzas para que pudieran sumar apoyos sería el debate de investidura, ¿no? Pues sería tienes uno de los que ir momentos, con todo cerrar la investidura, sino que tienes que ir a intentar que el resto se sumen. Y eso es una cosa que parece que la hemos olvidado. Y que luego además hay 48 horas por un motivo. Para el segundo debate, o sea que luego tienes 48 horas de una posible negociación de ciertas cosas que has dicho en el primer debate. 48 horas para incluso en una cafetería, en un reservado que Pablo Iglesias los denostaba en su momento, pero luego se fue al final también a reservados. En el Salón de los Pasos Perdidos, que está para eso. Que el Salón de los Pasos Perdidos está para eso en todas las cámaras, incluso en Palacio se llama así, está para eso, para negociar, sin ir a ninguna parte, pero sacando temas, ¿no? Pues ahí se serían los momentos, y si no, luego corren 2 meses también, o sea que, pero lo importante es que sepamos el programa que defiende. Y a lo mejor es un momento para no hablar solo de economía. Porque en la rueda de prensa decía, sabemos lo que hemos hecho en economía y sabemos lo que hemos hecho en fomento. Y en todo el resto de áreas de política pública, qué tenemos, a dónde vamos, qué repaso. Y es el momento también de que en cualquier caso puedan responder públicamente el resto de representantes políticos a todas las áreas de eso. Yo es que creo que tampoco sería tan horrible ir a la investidura y perderla. Pedro Sánchez la ha perdido y no ha dimitido. Y ahí sigue, y ahí sigue. Y ha tenido los peores resultados del Partido Socialista. 2 veces. Y no ha dimitido. Eso es verdad. Es que de alguna forma, si Mariano Rajoy se presenta a la investidura, aunque la pierda, si va y de repente en su discurso hace todas estas cesiones que le piden, también les obliga de alguna manera a manifestarse muy públicamente, ¿no? sobre esos asuntos, tanto al PSOE como a Ciudadanos. Es que yo no veo tanto problema como de Mariano Rajoy ir a la investidura. Yo creo que la investidura tiene que producirse y tiene que ir. Si es verdad que finalmente pues, no sale en esa investidura, es cierto, tiene 48 horas para poder seguir negociando, pero es cierto que el reloj pues, tendrá que empezar a contar en algún momento, ¿no? Al final se nos están escapando artículos, se nos están escapando todo, porque no sabemos qué va a pasar. El reloj tiene que empezar a contar y España tiene que empezar a moverse y a seguir. Estamos en un momento bueno económico, en el que los datos son favorables y nos vamos a atascar, no podemos seguir atascando. Claro. ¿Le perdonaría el electorado a Mariano Rajoy que no se llegara a presentar a la investidura una vez que pase ese tiempo prudencial que él ha mencionado, que no sabemos exactamente si va a ser de 1 mes, 2? Si finalmente va el rey y le comunica que no tiene los apoyos y no se presenta a la investidura,
esto le podría perjudicar electoralmente, ¿no? De cara a unas terceras elecciones, ¿o no? Bueno, electoralmente no lo sé, pero bueno, quizás sí que la gente no vería bien, ¿no? El que el rey volver a decir 2 veces que no al rey, ¿no? El rey ya te lo... Sobre todo cuando ya una vez has dicho que sí, ¿no? Entonces, yo creo que Rajoy tiene que hablar con el Partido Socialista, tiene que hablar con Ciudadanos, tiene que hablar con el resto de fuerzas, puede encontrar apoyos en otras fuerzas y bueno, pues ahí está el artículo de la Constitución, el 99.2, pues habrá que... Rubén, ¿le comunicarlo. pesaría no presentarse si no se llega a presentar? Bueno, afortunadamente estos votos no pueden ser secretos, como en el caso de la Constitución de la Mesa, y tienen que fijar su postura de forma clara. Entonces, yo creo que ya es hora de que fijen de forma clara su postura todos los representantes políticos, ¿no? después de que Mariano Rajoy presente su programa. Porque si él sabe lo que ha hecho en economía y sabe lo que ha hecho en fomento, como decía en la rueda de prensa, pues ya que termine de completar un poco y que lo presente a los representantes de la ciudadanía española y a la ciudadanía española en su conjunto, por si acaso tiene que volver a opinar muy rápido, ¿no? Esto precisamente en colegios electorales y demás dice siempre mucho la gente, bueno, 4 años y luego se olvidan de nosotros. Tened cuidado que ahora, Cada 6. que ahora cada 6 meses, ¿no? O sea, que se acuerdan de nosotros demasiado pronto, ¿no? Entonces, eso, bueno, podemos hacer alguna broma además, pero estamos hablando de cosas bastante serias que nos llevan a examinar esto, y en cualquier caso, pues es que Rajoy sí que tenía la posibilidad de, porque el rey explora, el rey, esa es la función del 99 en general, o el 99.1, el rey tiene derecho a escuchar y tiene su obligación de escuchar a todos los representantes políticos que pueden proponer a cualquier español mayor de 18 años. Y yo esto ya lo repito más, porque la opción del independiente, que en la última campaña salió en el último momento, a lo mejor no la podemos dejar ahora mismo en este caso tan olvidada, ¿no? Que hubiese un presidente de gobierno independiente, o bueno, independiente de aquella manera, ¿no? Casi inexistente, ¿no? Exactamente. Porque, claro, En España, ¿quién es independiente? A la mente. Exacto. Adolfo Suárez no puede ser, por razones evidentes. Felipe González, yo creo que tendría consenso. José María Aznar, ¿votaría el PSOE alguna vez a José María Aznar? No, pero por el lado del PSOE se ha hablado, por ejemplo, de Javier Solana, por el lado del Partido Popular se hablaba de Josep Piqué, y por gente que, bueno, que es distinta, pues podemos hablar, por ejemplo, de Isidro Fainé, presidente de la Caixa. En un momento, yo ahora mismo pondría un catalán, o sea, claramente por el momento en el que estamos viviendo. Yeah. O sea, que eso es algo que tiene que evaluar también el rey si hace esa propuesta y qué apoyos podría llegar a sumar. Es un momento de máxima crisis, y en cualquier caso, aunque tengamos un gobierno ahora mismo, ese gobierno pues es muy difícil que pueda durar 4 años aprobando sucesivos presupuestos y demás. Entonces, esa opción de un independiente ni es tan descabellada, ni resulta tan malo. No, desde luego, visto cómo vamos a las terceras elecciones raudos y veloces, exacto, ya nada es descabellado. Exacto, entonces pensar. Es independiente, que bueno, que ya tuvimos un debate de investidura con una moción de censura, que era Hernández Mancha, que no era diputado, y fue al Congreso con escaso éxito a presentar un programa político en ese momento, y eso fue por iniciativa de la Cámara. O sea, que esa es otra de las cuestiones, que es que bueno, está la iniciativa en el momento constituyente por parte del rey, que la tiene que tener, y luego si no, pues también los parlamentos tienen esa opción de caída, ¿no? Es el caso de Portugal, otros casos de las mociones de censura, esos instrumentos de rendición de cuentas. Entonces, ahí hay que ver cómo se puede avanzar y qué estabilidad podría haber. Entonces, un presidente independiente no se puede descartar en este momento, y sería también una de las opciones. Entonces, que el rey venga ahora mismo, el rey que además nunca está de vacaciones, porque si hay decretos o demás, sí que los tiene que firmar en donde esté. Había decretos de Juan Carlos firmados en Baqueira Beret, pues el rey en este caso va a tomar, yo creo que de la conversación que exista en este caso entre Felipe VI y Mariano Rajoy, nos vamos a enterar de lo de verdad, de muy pocas cosas. Nos vamos a enterar de muy pocas cosas, y que sí que va a ser una conversación muy importante. Sí que va a ser una conversación muy importante. Nunca lo sabremos, como tú dices, pero puede ser que haya elegido esa fecha para tener esta reunión para que parezca que es simplemente que Rajoy le traslada las conclusiones de la reunión con Sánchez y la reunión con Rivera, pero puede ser para darle un tirón de orejas. Pues es una posibilidad bastante clara. O sea, el rey tiene asesores y tiene constitucionalistas muy buenos que le van a decir que esto está bastante claro, o sea, que es que no tenemos que ir al Tribunal Constitucional porque lo que hace el rey es nombrar un candidato, si es que no hace otra cosa. Que podría haber sido Mariano Rajoy, o podría haber sido un señor que pasara por la calle. Es que realmente lo vimos muy claro, incluso se notó en la Bolsa Española el 27 de junio, el día siguiente de las elecciones. Vimos esa noche ya muy claro que solamente con Ciudadanos y PNV ya salía investido Mariano Rajoy, pero claro,
Con el PNV no avanzan las cosas, dijo Aitor Esteban la semana pasada tras ver al rey que van a votar no y no en primera y segunda votación, y Ciudadanos es que no se mueve de ahí, entonces, Macarena, nada. Seguimos estancados. Yo creo que es importante que el rey mañana vuelva de Palma de Mallorca. Yo creo que demuestra la gravedad de la situación política que estamos viviendo. Es verdad que es su semana de vacaciones, aunque no ha dejado de trabajar. Ayer tuvo ya reuniones con las autoridades de Baleares. Se va a volver a reunir y va a volver a hacer el encuentro que hace con la sociedad civil de Baleares. Al final creo que han dicho que va a ser el domingo, pero el rey mañana vuelve a Madrid. O sea, al final este despacho que siempre había de verano entre el presidente de gobierno y el rey ha decidido que el despacho se hace esta vez en Madrid. Por tanto, yo creo que demuestra, lo primero, el compromiso del rey con España, que vuelve a demostrar el compromiso del rey, y lo segundo, la gravedad institucional que vive ahora mismo España y que tenemos que ser conscientes todos, tanto los españoles como los políticos, como los que estamos dentro de política, como el resto de la sociedad. Por tanto, la vuelta de mañana del rey es un mensaje claro. Es un mensaje claro de... Es un gesto muy importante. Es un gesto. El rey, estos años de reinado, yo creo que se han caracterizado por los gestos que el rey ha ido haciendo, y el de mañana es el último gesto que hace, que es: voy a volver a tomar el timón de este país y vuelvo a Madrid, que es donde tengo que estar, y demuestra otra vez, bueno, pues, de es un momento, gran rey. que sepamos, no va a haber ni a Pedro Sánchez ni a Albert Rivera. El rey es verdad que no puede pedirles que adopten una postura u otra, pero también es un mensaje para ellos esta vuelta. No, lo que ocurre efectivamente es que ahora sí tenemos un candidato. Entonces, esa es la cuestión, que tú te puedes reunir e incluso puedes hacer fuerza de una persona y esa persona puede decir que no y no pasa nada. Ya. No pasa nada. Pero Como es que pasó la primera vez. Como pasó la primera vez. Y eso ni tiene que estar necesariamente tasado, ni no tiene que estar tasado. O sea, es que... Porque realmente tras el 20 de diciembre lo que pedían el resto de partidos, especialmente PSOE y Podemos, era que Mariano Rajoy fuera al Congreso a salir vapuleado, ¿no? Pero ahora, claro, como tienen muchos más apoyos, pues... Y sobre todo, ya que ha aceptado, tiene que ir. Tiene que ir, y tiene que ir en un plazo. La verdad es que en ese momento Pedro Sánchez también lo pidió hace unos meses. Pidió, pero fue muy claro en que él quería un mes. Entonces cerró, y que él iba a la investidura. Lo que no puede ser es que esté la duda en que si va a ir o si no va a ir a la investidura, porque la función del candidato es ir a la investidura. Es que no hay otra. Es que la función del candidato es ir a la investidura. Porque ese candidato tiene que presentar el programa político, le tienen que responder y luego se tiene que votar. O sea, en eso consiste esta candidatura. Entonces, por eso tiene que ir claramente. Entonces, Pedro Sánchez dijo que iba y dijo el plazo en el que iba, además, ¿no? Y en ese momento, el Partido Popular, con Celia Villalobos de vicepresidenta del Congreso, ya ahora en una posición más discreta, y con su portavoz también del Grupo Popular, pidieron muy claramente que no querían esperar ni 15 días más. O sea, ellos pidieron y presentaron un escrito en el que tenían que acelerar la investidura de Pedro Sánchez. Me parece razonable, si era razonable. Si es que una vez que eres candidato... tenemos el caso de José María Aznar. Es cierto que pasó tiempo y demás, pero no era candidato. O sea, es que no estaba nombrado candidato por Juan Carlos I. Es que había un tiempo de negociación, se fueron a un hotel en Barcelona. O sea, si es que no pasa nada. Si era una cosa lógica y era una cosa normal. En ese momento hacía falta y bueno, pues ahí estaban los resultados del pacto de gobierno y de todo eso, ¿no? Pero hubo ese periodo de tiempo, se nombraron una comisión negociadora y estaba abierto a que las consultas del rey pues luego se vieran los apoyos, ¿no? Pero esto es lo que se ha hecho ya. Una vez que se ha hecho esto, pues ha ido así, y una vez que ya hay un candidato, pues ese candidato es cierto que no se le puede, por supuesto que luego no se le puede obligar a subir la tribuna de oradores y todas estas cosas que se han empezado a decir en medios de comunicación, de que si la Guardia Civil, cosas así. Es que no hay que exagerar. Es que si ahora mismo eres el rey, es muy sencillo. Te he nombrado candidato, ¿vais a ir a la investidura? ¿Sí o no? Que si vas, ¿en qué momento vas? Ya está. ¿Que no vas? Muy bien, muchas gracias, gracias por los servicios. Buenas tardes. Muy bien. Ahora yo pues vuelvo a abrir una ronda de consultas. ¿El rey tiene más margen de maniobra, Rubén? Si finalmente Rajoy no se presenta a la investidura o se alarga este periodo prudencial para seguir negociando, ¿el rey puede tomar la decisión de disolver las Cortes? No. No puede ser. Eso no lo puede hacer. Si es que tenemos toda una... atado
Claro, ¿no? tenemos toda una casuística y todos unos escenarios que pueden suceder y está todo bastante tasado. O sea, es que si no hubiese, esa es la cuestión, que si no hubiese candidato, seguimos con un gobierno en funciones, que además la ley de gobierno deja claramente que lo único que no puede hacer es mandar leyes a las Cortes, que en cualquier caso los dos grupos populares en Congreso o en Senado tienen iniciativa legislativa, y que no pueden mandar los presupuestos. Entonces, el gran escollo de tener un gobierno en funciones es la cuestión de los presupuestos. Eso es lo que limita la ley, la estricta cuestión de la ley. Entonces, tendríamos ese gobierno en funciones y esa es la cuestión, que si no hay un candidato, lo único que pasa es que estas Cortes se extinguen en 4 años, Y si hay un candidato, se produce la investidura, 48 horas, 2 meses y 54 días elecciones. Y esas elecciones, como ya pasó, las firman Patxi López y el rey. Las firmaron Patxi López y el rey, porque es el presidente del Congreso en ese momento, y el jefe del Estado, los que firman el decreto para convocar a las nuevas elecciones. Y en este caso es el presidente del gobierno el que, como está en funciones, tampoco tiene la capacidad, pero por una cuestión lógica, no tiene la capacidad de disolver las Cortes. No está en su capacidad porque está en funciones. Entonces, esa es la cuestión, que si no hay candidato, estas Cortes se extinguen en 4 años porque acaba su mandato. Claro. O sea, esa es la diferencia. Comentábamos al inicio de la tertulia que ya sabemos la fecha para las elecciones tanto en Galicia como en el País Vasco. Rubén, que te parecía muy interesante que se hayan adelantado. ¿Van a ser indicativas de algo? ¿Se van a tomar como un plebiscito para ver si el Partido Popular sube, baja en estas comunidades y si eso es un indicativo de que sube, baja en unas hipotéticas generales? ¿Exactamente qué se pretende haciendo que no coincidan? Porque que coincidan elecciones a mí me parece lo más útil que puede pasar. Se reducen los costes drásticamente, pero han huido de coincidir con las generales tanto Urkullu como Feijóo como de la peste. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Urkullu, que yo creo que sí está siendo un buen lehendakari, solo por las no barbaridades que está haciendo, que han hecho otros en otros casos, ¿no? En el caso de Urkullu está bastante claro que, y él ha sido muy sincero, que él ha hecho una táctica, por la posición que pueda llegar a tener que fijar en las Cortes, pues ha dicho, yo prefiero tener mi batalla ya por lo menos librada, y que en ese caso... ¿Es por si llega a tener que votar sí a Mariano Rajoy? Pues o abstenerse. O abstenerse. O abstenerse. Es que las dos cuestiones ahí son importantes. Todo lo que sea salir del no, pues... Y es que las posturas del PNV históricamente han ido del sí a la abstención. Del sí a la abstención, y en algunos casos, precisamente con Aznar y demás, en la segunda investidura me parece que fue negativa, ¿no? Entonces, las posturas del PNV sí que han cambiado bastante, ¿no? Las del PP y las del PSOE se han invertido en función de quién ganaba. Por eso ahora, claro, ¿qué quiere hacer el PSOE? Si siempre que ha ganado el PP o UCD, votó no muy claramente. Incluso tras el golpe de Estado a Calvo Sotelo votaron que no. O sea, y era un momento terrible, ¿no? O sea, que es que estaban votando horas después de que hubieran tenido todos una pistola en la cabeza. O sea, que era un momento muy, muy, muy grave, mucho más grave que ahora. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que peores batallas hemos librado en España. Y sí que estas elecciones vascas y gallegas son muy importantes. Bueno, en el caso del Partido Popular, sus líderes se la juegan. En el caso del PSOE, están un poco desaparecidos los dos, tanto en País Vasco como en País Vasco tiene un perfil muy bajo. Y en Galicia, pues tuvo que ir por corrupción también y se fue. Si es que, afortunadamente, gente que corrupción tal, se va. Y eso es positivo. Y luego, pues también Podemos sí que tiene una candidata especial en País Vasco. En Galicia, a ver qué pasa con esto de las confluencias. Entonces, bueno, pues sí que parte con ventaja el Partido Popular. Y Alfonso Alonso se la juega y también Feijóo, si no obtiene un resultado suficientemente contundente, incluso porque aspira incluso a la mayoría absoluta, pues puede tener ahí... Puede ser el sucesor natural o uno de los sucesores naturales. Claro, Macarena, ¿tú qué crees? ¿Por qué tanto interés en adelantar estas dos elecciones? ¿Quiere a lo mejor Feijóo ser el sustituto de Rajoy y quiere venir aclamado desde Galicia? Claro, yo creo que los datos a Alberto Núñez Feijóo en Galicia le acompañan, ha hecho una gestión muy buena. Y hay que felicitarla, ha sido la única comunidad que el déficit lo ha cumplido y eso es para felicitarle. No ha tenido grandes escándalos en estos meses, ha sido de las pocas comunidades del Partido Popular que no ha tenido grandes escándalos y ha mantenido la comunidad a rajatabla, como se suele decir. Y bueno, yo creo que ha hecho bien en volver a hacerlas coincidir con el País Vasco. Es una fecha en la que probablemente ya haya habido
un debate de investidura, porque si el 25 de septiembre no ha habido debate de investidura, no sé de dónde vamos a llegar, pero no ha habido unas elecciones. Y sí que es verdad que las últimas veces que hemos tenido que votar, tanto autonómicas como municipales, sí que el voto ha sido un poco a voto nacional, ¿no? Yo creo que cuando ha tenido que haber un voto de castigo en autonómicas y municipales también se ha hecho por la gestión nacional. Y bueno, yo creo que los dos han decidido desmarcarse y bueno, a ver qué pasa. Yo creo que en el País Vasco Alfonso Alonso tiene que recuperar los valores del Partido Popular del País Vasco de siempre. Creo que es importante que los votantes del Partido Popular del País Vasco se lo han demostrado y se lo han ido diciendo elecciones tras elecciones. Hay que recuperar esos valores que, bueno, por las circunstancias han podido cambiar, pero sobre todo el por PP la Vasco, salida de María Sangil. por la salida de María Sangil, por grandes políticos que ha tenido el Partido Popular en el País Vasco, no solo María Sangil, Santiago Abascal, Jaime Mayor Oreja. Yo creo que han sido grandes políticos que ha tenido el PP Vasco, con principios que siempre ha defendido el PP Vasco. Yo creo que Alfonso Alonso tiene que recuperar ese mensaje y bueno, pues Alberto Núñez Feijóo es verdad que los datos le acompañan, la gestión le acompaña. Y está, bueno, las encuestas ya no nos podemos fiar. No, desde luego. De las encuestas. No hay nadie que mirarlas. No nos fiamos, pero es verdad que, bueno, que parece que está muy cerquita. Le viene bien esa pelea entre mareas, que ahora mismo las tiene muy divididas. Yo creo que ese voto dividido de las mareas a él también le puede beneficiar. Al Partido Nacionalista Vasco quizá le llegaría a interesar tener a Mariano Rajoy en el gobierno de la nación, incluso aunque tuvieran que abstenerse, porque es verdad que Podemos les está haciendo bastante daño en el País Vasco. Sí, es verdad que en las últimas encuestas a Podemos le daban primera fuerza. Hombre, en las generales fueron la fuerza. Sí, fueron más la primera votada, fuerza. ¿no? Si no me equivoco. En el País Vasco, ¿no? Sí, en el País Vasco fueron la primera fuerza. En el País Vasco fueron la primera. Tienen una candidata un tanto distinta, pero por decirlo sí, suavemente, por decirlo porque suavemente, es la hermana de un etarra. De un etarra, luego tendrá que dar sus explicaciones, ¿no? A luego decir ciertas cosas que dicen por un lado, luego por otro, pero llevan a la hermana de un etarra como número 1 en las listas. Yo creo que el PNV puede salir reforzado en estas elecciones y bueno, habrá que esperar. Ahora mismo la situación es tan complicada que yo creo que ningún análisis de los que hagamos votar a Rajoy, si no, porque ya no sabes qué te puede beneficiar, perjudicar, todo perjudicar. Sí, ahora mismo. Sí. Bueno, no, también se puede ser optimista, ¿no? Dependiendo de los escenarios, pero claro, la realidad es esa, sí, que en el País Vasco adelantan por su posición en el tablero político español, que es lo que más le va a costar. Ahí está claro que además el PNV ha conseguido representación en la mesa del Senado, o sea, así que bueno, pues está ahí trabajando. Porque los puentes con la antigua Convergencia Democrática de Cataluña parece ser que se han quemado, ¿no? Empezó ahí la cosa que no sabemos a cuento de qué, y creo que ya no lo sabremos nunca a estas alturas, porque alguien de Convergencia tuvo que votar a favor del acuerdo PP-Ciudadanos en la constitución de la mesa del Congreso. Es que eso es así. Pero luego es que realmente la situación ha dado tal giro por el desafío independentista que desde luego lo de este lunes de negarles el grupo en el Senado es un gesto. Es que incluso políticos del Partido Popular lo dijeron, que se había tenido muy en cuenta lo que estaba pasando en Cataluña. O sea, ahora yo creo que no se puede dar ya marcha atrás, o sea que con Convergencia olvidada la cosa, ¿no? No sé hasta qué punto lo del Senado era claramente un gesto, porque hace falta, dentro del reglamento, hace falta que haya 10 senadores para formar el grupo y que luego en cualquier caso se mantengan 6. O sea, es que si no se mantienen 6, el grupo se pierde, y Convergencia tenía 4. Entonces, y en esos 10 sumaba 2 de Esquerra, que se iban a ir a su grupo, entonces ya se quedaban 8. Uno de Coalición Canaria, que a lo mejor sí que se podía quedar, y un batiburrillo ahí, pues no era nada claro que ese grupo en cualquier caso tuviera la más mínima estabilidad para que pudiera funcionar. Y sin embargo, hoy en el Congreso los únicos que han votado en contra han sido los 2 de Ciudadanos. Eso es algo que no entiendo, porque o aplicas claramente el reglamento o no aplicas el reglamento. Pero que la mesa salga, una mesa de 9 personas, se abstengan 7. Que no lo saben, ¿no? Si se puede hacer o no. Bueno, o que no quieren, ¿no? Que no quieren. En cualquier caso, que el PSOE se abstenga sí que es más claro, ¿no? Porque el señor Homs, portavoz de ahora el Partido Democrático, me parece que lo han llamado, una cosa así,
pues ellos han dicho que pueden estar con Pedro Sánchez. O sea, que por lo menos abstenerse, o sea, que ellos sí que han sido bastante claros. Bueno, estuvieron ahí enredando, igual también el PNV, diciendo, el PNV sobre todo para dilatar, ¿no? Pero bueno, y luego Convergencia, pues ahí diciendo esto de que a ver si Pedro Sánchez lo intentaba. O sea, que Convergencia daba ánimos. Entonces, ¿qué le dijeron al rey también ahí? ¿O qué pudo pasar, no? Macarena, ¿cómo está la situación, tú como miembro del Partido Popular, cómo están las cosas con Convergencia, que no sabemos qué pensar ya, viendo los gestos, no sabemos cómo Bueno, sí que se ha dicho que había 10 votos, ¿no?, de Convergencia que habían ido a la mesa del pacto PP-Ciudadanos. El voto al final ha sido secreto, o sea, yo creo que estamos dando por hecho... No lo sabremos, pero los números dicen que alguien, o sea, ha habido 10, bueno, de Convergencia, o a lo mejor han sido 10 del Partido Socialista, ¿no? A lo mejor... O sea, bueno, eso no lo hemos tenido en cuenta. O sea, igual han sido de Podemos, pero el Partido Socialista se la jugaba. El Partido Socialista se la jugaba porque estaba optando por 2 miembros para su mesa. Entonces, quienes no se las jugaban eran ni Convergencia ni el PNV, que ya tenía en cualquier caso negociado su asiento en el Senado. Y bueno, pues a lo mejor esa negociación del asiento en el Senado sí que les pudo dar, si no 5 o 4 votos, y faltan 6. ¿De dónde han salido esos 6 votos? Pues Convergencia es un candidato claro, ¿no? Esquerra más difícil, parece, y quién más si no. O sea, ¿quién más? El de Coalición Canaria, pues puede ser que fuera otro voto, ¿no? Sí, ese sería el quinto, pero nos siguen faltando otros 5. Entonces, no. Bildu no lo veo. Bildu no lo veo, que los dos señores de Bildu... No tiene mucha pinta. Claro, ni votaran a... Bildu o Esquerra hayan votado. Entonces, a un miembro del Partido Popular. Y el PSOE y Podemos no, porque claramente se la jugaban. Claro. O sea, se la jugaban y estaban, y con Patxi López también. O sea, que el apoyo fue a las vicepresidencias y también a la presidencia, porque si ellos incluso hubieran votado a Patxi López, ahora mismo Ana Pastor no era la presidenta del Congreso y muy probablemente tendríamos fecha de investidura. Claro. Porque entre el rey y el presidente y otro presidente y Patxi López ahora mismo habían fijado la fecha de investidura en un 24 de agosto, en una cosa así, ¿no? Bueno, no sé cómo estará el calendario, un 20 y tantos de agosto que sea... Sí, es la fecha que se estaba dando ahora, 24, claro, 25 de agosto. que sea lectivo, ¿no? Una cosa así, sí, entonces eso es lo más probable. Entonces la cuestión es que como está Ana Pastor, pues es efectivamente... ¿Creéis que si la votación de investidura fuese secreta, salía Mariano Rajoy? Como salió la incluso, ahí sí que incluso yo diría que con votos del PSOE. Sí, probablemente. Es que no me cabe duda. Sí, porque no me cabe duda. En el Partido Socialista hay gente que ya se ha manifestado muy claramente a favor. Probablemente si fuese, pues a lo mejor de la delegación de los diputados de Andalucía o de Asturias o de Aragón, que quizás han sido los más críticos, ¿no? Al final con Pedro Sánchez y con que no se sienten a hablar y con este no rotundo que tiene. Pues a lo mejor sí que y esto habría. no se puede hacer, Rubén. No se puede esto no se puede hacer. Además es lógico que sepamos que vota cada uno de nuestros representantes y que además, pues saldríamos de esta cuestión brevemente, porque es que es otra de las cosas que vengo diciendo yo estas semanas. Y después, ¿qué? O sea, los presupuestos, ¿con qué votos se van a aprobar? ¿Y qué leyes se van a aprobar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Con quién? ¿Con qué mayoría? ¿Qué proyecto hay? ¿Qué idea de país? ¿Qué proyecto político? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué hacemos con Cataluña? O sea, el artículo 55 sí, el artículo 55 no, el artículo 55 del todo, el artículo 55 un poco, que es otra de las posibilidades que existe. Y hay una mayoría absoluta del PP en el Senado. O sea que ahí sí que queda bastante más clara las posibilidades, las opciones. Entonces, pues ¿hacia dónde vamos justo después? Que sea una legislatura en la que se aprueben pocas leyes, bueno, puede ser incluso una buena noticia, ¿no? Porque a veces salen determinadas leyes, como reglamentos de la Unión Europea, que tienen 1000 páginas solo para hablar de alcachofas, pues es casi mejor que sean pocas leyes, porque a lo mejor incluso son de más calidad, si eso no tiene... Eso no está reñido el uno con el otro, pero los presupuestos sí que son un escollo muy importante. Entonces yo es que creo que la negociación ahora mismo debe ser un paquete. Debe ser un paquete en el que vaya como... Esto hay que distinguir siempre entre un pacto de investidura, el caso de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, y un pacto de gobierno. Y un pacto de gobierno, un pacto de legislatura. Bueno, una legislatura que no puede ser, a lo mejor puede ser un pacto de legislatura de 4 años o un pacto de legislatura de 2 años. Pero en este caso... Quizás se podría pactar, por ejemplo, creo que Pedro Sánchez ofreció presentarse a una moción de censura a mitad de la legislatura. Quizá Mariano Rajoy puede decir, yo me voy presentando año a año.
algo así, algo que les dé algunas garantías a los que tienen que abstenerse de que se lo pueden quitar de en medio. Bueno, Pedro Sánchez ofrecía la moción de confianza la va a usar también Puigdemont en Cataluña porque no hay estabilidad. Es que al final, en ese momento de último en el que salió Artur Mas y prometieron muchas cosas, pues al final esa estabilidad tampoco, ¿no? Porque la CUP es lo que es y ahí tampoco. O sea, Pedro Sánchez ofreció eso a nivel nacional. Entonces, sí que tendría que haber, en este caso, un paquete, un pacto de investidura. No salva nada. En este caso, no salva nada. Abordaremos ahora también la cuestión catalana. Está realmente pues, muy interesante el asunto, pero también muy complicado. Nos tenemos que ir unos instantes a la publicidad, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con Macarena y Rubén. Hasta ahora. Estamos de vuelta, nos acompañan en la mesa desde el inicio de la tertulia Macarena Puentes Selas, portavoz adjunta del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, y Rubén Tamboleo, nuestro sociólogo experto de cabecera. Se une también en este set Rosa Cuervas Mons, editora jefa de Gaceta. Rosa, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Para abordar este tema que junto a la no investidura de Rajoy está siendo el más importante de la semana, que es la cuestión catalana, porque sabemos ya que Neus Munté, portavoz del Gobierno de la Generalitat, ha anunciado este martes que la intención de su gobierno sería seguir avanzando en el proceso de desconexión con España y además lo más deprisa posible. Aún así, a mí las declaraciones que más me han gustado han sido las de Esquerra Republicana, que han dicho que si hay que desacatar, se desacata y no pasa nada. Rosa, como acabas de llegar, un titular. Pero pues el titular es que Esquerra Republicana tiene mucha razón y mucha coherencia con lo que llevan diciendo desde hace tiempo, y realmente nosotros el otro día llevábamos en Gaceta una entrevista a los responsables de sociedad civil catalana que decían que tenemos que prepararnos para una colisión. Se ha hablado de ese choque de trenes y realmente estamos, pues yo creo que cada vez más cerca de ese choque inevitable que va a llegar, porque la alternativa es que Cataluña acabe separándose del resto de España, y si creemos que eso no va a pasar, yo personalmente creo que no va a pasar, va a haber un momento en que todas estas acciones de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que desde el Parlamento catalán se responda que no van a hacer ni caso al recurso, que si hay que desacatar se desacata, va a llegar un momento en que los que tienen la responsabilidad real, que es el Poder Ejecutivo, que es el gobierno, antes gobierno de Mariano Rajoy y ahora gobierno en funciones de Mariano Rajoy, va a tener que hacer algo, o el siguiente gobierno que tengamos, si es que no lo preside Mariano Rajoy. Vemos que por ahora se amparan en el Tribunal Constitucional, lo cual, bueno, pues judicialmente está muy bien, pero es que cuando uno es el responsable de la marcha de un país, pues no hay que recurrir a ningún otro poder. Lo tienen en su mano, la ley les asiste, podían haber evitado ya ese choque de trenes y vamos directitos al choque de trenes, y cuanto más tiempo pase, peor y más contundente va a ser. Macarena. Bueno, yo creo que es uno de los mayores problemas, junto con la falta de gobierno que tiene este país. Es una realidad, en Cataluña hay un problema que tenemos que solventar, que el Estado de Derecho tiene la maquinaria para poder parar esto, y lo que no podemos dejar es seguir que los políticos catalanes sigan vacilando al resto de los españoles, que es lo que están haciendo, se están riendo de nosotros, y yo creo que hay que actuar con contundencia. Y no nos tiene que temblar la mano a la hora de aplicar los mecanismos que existen para poder parar esto. Es una realidad que hay un 50% de los catalanes que quieren independencia, pero hay que decir a los catalanes lo que conllevaría una independencia. Es decir, yo creo que los catalanes tienen que saber lo que conllevaría una independencia. Lo primero es la salida de la Unión Europea, y lo segundo, que lo que es España lo decidimos todo. Y la salida de España. Deciden que una vez que se independicen tienen doble nacionalidad catalana y española. Pero lo que hay que dejarles claro, es no hay que mentirles. Los catalanes tienen que saber las consecuencias de una posible independencia, y lo que hay que saber es que España, lo que es España, lo decidimos todos. Y por tanto, si ellos quieren celebrar un referéndum y ese referéndum se celebra, el resto de españoles también tenemos que decidir. Yo quiero a Cataluña en España, desde luego no sería de esos españoles que dicen que se independicen, ¿no? Que ya al final ya es como la pesadilla, ¿no? De, pues mira, que se independicen. No, yo quiero a Cataluña en España,
Y yo creo que España necesita a Cataluña y Cataluña necesita a España. Por tanto, yo creo que existen los mecanismos para parar este choque de trenes que efectivamente va a llegar y hay que ponerlo encima de la mesa y no nos puede temblar el pulso a la hora de aplicarlo. Rubén, ya comentamos este asunto ayer en la tertulia, tú en un momento dado incluso hablabas de que se puede llegar a suprimir la autonomía. Realmente es que hoy con las palabras de la portavoz es que van a más y además quieren ir rápidamente a más, ¿no? Entonces hay que... Estamos en un momento fantástico para estrenar el artículo 155 de la Constitución. No tiene que ser nada grave, ni tiene que ser nada terrible, se puede poner un plazo de suspensión de la autonomía, puede ser una suspensión parcial, entonces hay que ver por ahí. Es mucho mejor, en cualquier caso, aplicar el artículo 155 y suspender la autonomía en cuestiones tasadas y determinadas que se puede realizar, que ir a por la presidenta del Parlamento directamente, ir a por una persona, eso además te puede crear un mito, una heroína caída. Claro, eso te iba a decir, porque se habla de que ahora si Forcadell en 20 días no presenta alegaciones, se puede ir a por ella por la vía penal, pero realmente quitas a Forcadell, pones al siguiente, a Raúl otro, Romeva, ella a tiene quien un peso sea, importante. Y aquí además muchísimas cosas. Neus Munté puede decir que tiene mucha prisa, pero Forcadell ha dicho que el mes de vacaciones para todos y que no se lo quita nadie. Sí, lo están cumpliendo a rajatabla. Lo están cumpliendo a Está de rajatabla. safari, O sea, que además habían fijado ese plazo de los 18 meses, ¿no? Tienen esa presión interna con la CUP y demás, se habían fijado ese plazo de 18 meses y Munté podrá tener mucha prisa, pero Forcadell, que es independiente, que es una de las independientes que estaban en esa lista, pues ha dicho que un mes de vacaciones, o sea, que se vaya a hacer sus cosas, ¿no? Y demás, a sitios exóticos. Entonces hay que ver cómo se arregla esto, y esto es un problema sobre todo muy político. Entonces el problema judicial pues ¿crees es... como Rosa que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, no seguir recurriendo al Tribunal Constitucional una Pues y otra vez? el gobierno debe tener un plan. Mariano Rajoy debería estudiar estas cosas un poco más, no vaya a ser que le haga una entrevista y nos vuelva a salir con salidas de tono tan fuertes, ¿no? Como la idea europea. O sea, estos temas hay que trabajarlos, hay que ver puntos negativos y sobre todo ver puntos positivos de la alianza con España. Esto otra de las personas que a lo mejor podría ser un buen presidente del gobierno, Josep Borrell, que salió en su momento muy mal parado, pero sin embargo la cuestión catalana la tiene muy clarita. Y él ha expuesto muy bien que el mayor número de importancia de exportaciones de Cataluña van a Aragón. Entonces, oiga, ¿ustedes se quieren separar para luego hacer negocios con quién, comercio con quién, todo eso? Pues eso, por ejemplo, quien lo tiene muy claro es Josep Borrell. Pues a lo mejor es otra persona que tendríamos que tener muy en cuenta a la hora de toda esta problemática, porque si hay una agenda política que tenemos que hacer ahora mismo en el conjunto de España, es el problema catalán. Lo que pasa es que esa labor casi pedagógica de explicar a los catalanes, decía antes Macarena, las bondades de permanecer dentro de España, es que más allá, y quizá con un lenguaje menos políticamente correcto, es que nos da igual si hay un 50% que quieren independizarse como si hay un 80%. Es que la Constitución española hoy por hoy no contempla la posibilidad de que una comunidad autónoma decida cómo va a ser el conjunto de la nación española. Entonces es que está fenomenal la vía del diálogo, está fenomenal esa vía pedagógica que propone Rubén, bueno, pues de explicarles todas las ventajas que tiene seguir formando parte de España. Pero es que hay algo que tiene que ser paralelo, o sea, no son incompatibles una vía con otra, que es la vía de aplicar la ley, que para eso existe, y no estar haciendo lo que en lenguaje vulgar y de tertulia diríamos hacer el canelo, y lo que estamos viendo es no aplicar los elementos que el Estado de Derecho da, de ver cómo se están pitorreando día tras día de la ley, pitorreando de la Constitución, están desafiando de una manera sin precedentes a la Carta Magna. Entonces, la labor pedagógica está fenomenal, sobre todo es que se tenía que llevar haciendo muchas décadas, porque es que... Claro, porque lo que se iba haciendo precisamente es lo contrario, todo la labor financiar, pedagógica de las pues bondades la del labor separatismo. pedagógica del separatismo. Desde los 3 años en el Claro, colegio. de desdibujar la historia, de deformar y reescribir la historia de España, y ante eso ni el Partido Popular en Cataluña ni los sucesivos gobiernos de España han actuado, pues bueno, porque también los nacionalistas han sido socios políticos contra los que no parecía conveniente enfrentarse, pero bueno, yo insisto, la vía pedagógica está muy bien y es necesaria, pero casi ya para las generaciones más pequeñas, para que vayan creciendo, pues que conozcan lo que es España y que aprendan a querer a España, que es su país. Pero desde luego eso no puede dejar a un lado la ley, la aplicación de la ley, que es que además yo no entiendo ahí los complejos del gobierno a la hora de no aplicar la ley.
pues está en su derecho. Bueno, hay muchas Y eso, cosas con los más pequeños y con los más mayorcitos. Los 60 años, si le explicas que el negocio se ha acabado, a los del Cava, También, a toda sí, esa sí, gente, tienes lo razón. entienden de forma clarísima. Perfectamente. De forma clarísima. Y de hecho, productores de cava en alguna ocasión se han desmarcado. Exactamente. De estas cosas, ¿no? Y yo voy a ser ahora muy coloquial en dos cosas. La primera, que la pela es la pela. Eso ellos lo entienden muy bien en cuanto al negocio y toda la problemática que eso conlleva. Y la segunda, que administrativamente, también siendo muy coloquial, se les tenía que haber cortado el grifo en muchas cuestiones determinadas. Es decir, ¿quién recauda? Pues si no tienen hacienda propia, como si tienen los vascos, recauda España y recaudan algunos ayuntamientos. Transferencias, fondo de liquidez, todo eso, les vamos a dar el dinero, les vamos a salvar de la quiebra. Bueno, ¿para qué? ¿Para financiar embajadas? ¿Para el Ministerio de Asuntos Exteriores del amigo Romeva? Claro. ¿Para todo eso? Pues eso no puede ser, y menos con la mayoría absoluta previa. Y ahora si no hay mayoría absoluta, pues tendrá que haber un pacto de Estado en esto. O sea, es que esos son los caminos, esas son las formas. Y Y se tendría además que es haber que hecho. ser permisivo con los nacionalistas, quizá el Partido Popular piense que de alguna manera le suma votos en Cataluña, pero es que elecciones tras elecciones catalanas se viene demostrando que no es así. Es que pasaron de sus mejores resultados hace ya bastante tiempo con Alejo Vidal Quadras, que fue la cabeza que pidió Jordi Pujol a José María Aznar, a peor y peor y peor, y es que les ha comido ya la tortilla, por decirlo de alguna manera, a Ciudadanos, ¿no? Que es que, Macarena, perdóname que me dirija a ti. No, sí que es verdad que Ciudadanos bueno, pues ha asumido ese papel y creo que es muy importante el papel que Ciudadanos hace en Cataluña de defensa de... Que ahora quizá Xavier García Albiol está, bueno, ayer... Sí, bueno, y ayer recuperó estuvo muy las brillante, últimas pero- elecciones, es cierto sí, que recuperó. Yo creo que lo principal es asumir que tenemos la ley en la mano, que la podemos aplicar y que la tenemos que aplicar. O sea, el Estado de Derecho nos da la maquinaria perfecta para poder aplicar, que se dejen de reír del resto de los españoles. Y yo creo que hay que aplicarlo sin miedo. O sea, creo que el resto de los españoles no van a ver de otra manera el que no apliquemos y el que no pongamos fin a este órdago que están echando a 40 millones de españoles. Por tanto, creo que es uno de los principales puntos que tanto Partido Popular como Partido Socialista, como Ciudadanos, como todas las fuerzas que se quieran unir, UPN, incluso Podemos, si se quiere unir, es uno de los puntos fundamentales. La unidad de España yo creo que es innegociable y que creo que ahí sí que tiene que haber un frente común a mano dura, pero con la ley en la mano, a que dejen de reírse de nosotros y a que cumplan la ley. Si es que la Lo que pasa Constitución es es que la Podemos Constitución. entiende por unidad de España, creo que algo diferente a lo que entendemos nosotros, y en cambio Partido Popular y Partido Socialista, que son quienes realmente tendrían en su mano poder cambiar las cosas, hacen ese doble juego que comentábamos, ¿no? Porque es verdad que Pedro Sánchez no puede, por la consulta que hizo a las bases, pactar con los nacionalistas, pero el PSC pues también abre un poquito la mano, ¿no? Como ha Sí, hecho el Susana Partido Díaz ya Popular da un muchos toque, ¿no? años, Ya ha dado Susana Díaz un toque al PSC con... Claro, bueno, que siempre lo dicen los propios miembros del PSC, somos un partido diferente al Partido Socialista Obrero Español, pero Pues bien que se nota. El Partido Socialista arrastra este problema ya histórico de haber disuelto la Federación Socialista de Cataluña y haberse entregado al Partido Socialista catalán en esa coalición extraña que últimamente lo único que les ha hecho ha sido ir hacia abajo y hacia abajo. Y entonces sigue intentando con la cuestión de que a ver si disuelven, forman la Federación Socialista en Cataluña y disuelven su pacto con el PSC, y ya que cada cual decida en qué partido quiere estar o no quiere estar y eso se aclare, y entonces al seguir arrastrando todo eso tienen que ver sobre todo por posiciones muy claras, porque Cataluña sí que es pot, con esa especie de panachaje que tienen de gente ahí dentro en el grupo parlamentario. Tienen a una serie de gente que ha votado en contra de las posiciones que fijaban, en este caso sí, PSC, Ciudadanos y Partido Popular, de apoyar el Estado de Derecho en Cataluña, ¿no? Que fue una proposición que llevaron ahí en uno de los recientes plenos. Entonces, Cataluña sí que es pot, votaba con Juntos por el Sí y con las CUP. O sea que, bueno, pues si ya Podemos no va a estar tan claro, pues a lo mejor el Partido Socialista no se la debe jugar en este momento en andar haciendo determinadas cosas allí, ¿no? E incluso Convergencia tampoco está consiguiendo sacar el rédito que supongo que ellos imaginaron en un primer momento, ¿no? Porque también van para abajo. Sí, es que la jugada de Convergencia, yo creo que cuando empezaron a hablar de esa coalición ya nos parecía difícil, pero es que hemos ido viendo cómo
unir a Convergencia, a la CUP, a Esquerra Republicana, meterlo todo en la coctelera y agitarlo con el único punto en común de un camino que va a ninguna parte, si hay un gobierno con algo de lógica al otro lado, y que evidentemente no va a permitir el único objetivo que les une, que une a los tres, pues la conclusión de eso, el producto final de esa coalición no podía durar mucho, y ya lo hemos visto con los problemas de los presupuestos, como la CUP ha incumplido los compromisos que había asumido de mantener su apoyo, y esas jugadas políticas yo creo que nunca dan buen resultado. Y en general no da buen resultado la indefinición política y la indefinición ideológica. Y claro, cuando tú eres un partido independentista o separatista, pero con cierta capa conservadora, y de repente te unes con los que se definen anarquistas, antisistema, que defienden a los comandos estos que van deteniendo porque atentan contra catedrales, claro, yo me imagino el votante tradicional de Convergencia que diría, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Con quién nos estamos dando la mano? Y algo parecido está pasando también a Partido Popular y a Ciudadanos, y yo creo que por eso ni uno ni otro encuentran muy bien dónde moverse, porque en cierta manera se está abandonando el debate de las ideas. Pues están dando la mano. El otro día realmente estamos hablando, ahora las tertulias políticas son a quién doy mis votos, con quién pacto, y hemos dejado de hablar de cuestiones como qué piensa Ciudadanos de los tipos de contrato, de los impuestos. De esto ya no se habla. Desde que terminó la campaña electoral del 20D ya no volvemos a hablar de ideas, y eso ahora, bueno, pues es verdad que la pura actualidad lo requiere, pero esto va a pasar factura a los partidos. Bueno, ni se habla tampoco de regeneración política, ¿no? Eso ha pasado completamente a un segundo plano. Y ellos se han dado la mano ¿con quién? Pues con el de la chancla, que ya no es diputado, pero la chancla amenazando en una comisión, ¿no? del Parlamento de Cataluña. Entonces, claro, eso les tiene que pesar muy mucho. Pero la realidad también es que aquí tendremos que desde el Estado central jugar nuestras cartas, porque esa coalición de Juntos por el Sí se va a terminar de romper. Sí, o sea, eso no va a ningún sitio al final. Entonces, pues también habrá que pensar en tiempos, en planes, en tácticas y cosas así, porque Esquerra Republicana, el señor historiador tan gracioso, líder ahora de Izquierda Republicana de Cataluña, es lo que quiere ser el presidente que consiga la independencia. O sea, que él está como que tirando, pero no tirando, pero una cosa así. Entonces, él lo que quiere es aprovecharse, porque ya dijeron que si se repetían las elecciones, ellos no repetían la coalición, fueron muy claros. Él lo que quiere aprovecharse es de toda esta situación para conseguir ser el presidente de la Generalitat y ser el presidente independentista, ¿no? Entonces, pero claro, ¿eso cómo lo va a conseguir al final? Pues hay que jugar con eso y hay que ver que esa coalición se va a romper, que no va a ser ni siquiera estable y que el propio Junqueras pues se la va a jugar a ellos mismos. O sea, porque esto también hay que hacer una labor pedagógica de que a Cataluña, a esa zona le va muy bien con el resto de España, porque Cataluña históricamente además ha estado siempre la zona en guerra civil, en toda la época medieval, en la época posterior, el que lo sabe también, Junqueras, que es historiador, pues se han llevado siempre muy mal. O sea, que es que no sé a dónde quieren ir nada más solos otra vez, no van a ningún sitio. Bueno, Junqueras, aunque sea historiador, si es de los que dicen que Santa Teresa de Ávila era catalana, pues tampoco sabemos si lo sabe muy bien, porque la historia de los historiadores de Cataluña es tremenda. Oye, con salvo honrosas excepciones, no lo ves muy claro. Es muy interesante. Sí. Nos reescriben esas la novedades que vamos conociendo, Cristóbal Colón, Cervantes, nacidos y criados en la ciudad de Barcelona. Claro, pues con todo eso que hay que tener en cuenta que ellos, incluso dentro de la Corona de Aragón, es que solos no iban a ninguna parte. O sea, que bueno, pues que todo eso hay que irlo explicando, hay que irlo contando y dibujar un poco esto, ¿no? Y cortar determinadas cosas, ¿no? Con los medios de comunicación, pues también, lo del editorial único, eso todavía pesa, ¿no? Cuando hicieron el editorial único, pues eso también habrá que ir viendo, los medios públicos también, ¿qué pasa? Que dentro de las transferencias también seguimos financiando esa enorme cantidad de canales de televisión que tienen como 3 o 4. Seguimos financiando todo, ¿no? Un montón porque de hace radios, días escasos ha venido Junqueras a reunirse con Soraya Sáenz de Santa María y se ha ido con un cheque bajo el brazo de vuelta a Cataluña. Claro, o sea, el ARA también, que recibe su subvención, La Vanguardia en la publicidad, todo eso, pues todo eso hay que reconducirlo. Es que hay que reconducir muchísimas cosas. Entonces habrá que ver por ahí. Pero con el tema de la europea, ahí seguro que no se soluciona nada. Entonces, pues bueno, habrá que buscar a gente, Josep Borrell, Fainé, habrá que reunirse con ellos,
Clara ya no está, ¿no? Pero era otra persona que hubiera podido ayudar bastante, pues ir con esta gente a ver por dónde se puede ir y cómo se reconduce esto, que hay que reconducirlo. Macarena. No, yo estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en que esto hay que reconducirlo y repito. ¿Y no- veis que hay posibilidad de reconducirlo? Porque claro, cuando llevas tantos años educando a las nuevas generaciones en que España nos roba, en que tú te vas a separar y vas a ser Bueno, la yo creo primera que- economía de Europa prácticamente, Claro, o sea, yo creo que hay que unirlos, hay que unir esa pedagogía de la que hemos hablado, pero yo creo que lo primero es aplicar la ley. O sea, España no se puede dividir. La Constitución es la que nos rige a todo y la Constitución dice que la unidad de España es la unidad de España y aquí no hay más. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacerles ver es que aquí la ley se cumple, que la ley es igual para todos y que la ley hay que cumplirla. Y la Constitución está para cumplirla. Y les guste más, les guste menos, es la Constitución que hace 40 años nos dimos todos y que nos ha dado los 40 años de mayor estabilidad de la historia de España. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacerles ver es que hay que aplicar la ley y que la ley la vamos a aplicar. ya. Y que con la ley en la mano, bueno, pues luego habrá que hacer pedagogía y habrá que ver cuáles son la mejor manera de que las nuevas generaciones no nazcan con este odio a España, que parece que somos ogros el resto de los españoles. O eso yo creo que es un segundo plano. Yo creo que ahora mismo en el órdago que nos están echando, yo creo que lo importante ahora mismo, lo primero es aplicar la ley y España no se va a dividir, España no se puede dividir. La Constitución dice que no, por tanto aquí no hay más. Ya. Rosa, ¿hay manera de reconducir esta situación? Hombre, es que a mí me da pena ser muy pesimista, pero yo sí. La respuesta final es que sí, creo que sí. Sí, en con 3 o mucho 4 tiempo, generaciones claro. lo podemos reconducir. Si empezamos ahora a hacer las cosas medio bien y si los políticos, es que claro, tendríamos que cambiar tantas cosas. Primero, ¿por qué cada comunidad autónoma tiene un plan educativo? ¿Por qué esas transferencias, ¿no?, en las que hablamos, la salud, la educación, realmente Justicia. tiene sentido que cada comunidad autónoma prepare un plan de estudios? Que la historia de España no sea igual si la aprendes si eres un niño que ha nacido en Cataluña que si eres un niño que ha nacido en Andalucía. Entonces hay tantísimo que cambiar, y lo que hablaba Rubén de los medios de comunicación en Cataluña, que es vergonzoso. Aquí hemos visto muchos vídeos de ese adoctrinamiento a los niños. Claro, esos niños todavía les queda una vida por delante para ser adultos, y seguramente adultos separatistas, y no será culpa suya, será culpa de la educación que han recibido. Claro. Entonces, de aquí a muchas generaciones, pues ojalá sí se pueda solucionar. Y Yo es que incluso me iría a la anécdota en este caso, y es que cuando se habla de que todos los españoles tenemos que ser iguales ante la ley, hay españoles a los que no se les deja expresarse en español. Es que me viene a la cabeza el caso que hemos visto hace 10-12 días de un policía que se dirigió a una individua en español y esta lo publicó en redes sociales y le fueron a hacer un scratch a su casa. Y no se fueron detenidos todos los que fueron a su casa a hacer un scratch esa es porque la- ha hablado la español, anécdota que del es que policía. Claro. parecería como lo evidente, Pero si ¿no? tú te metes en la página del Parlamento de Cataluña, no te da la opción a poner la página del Parlamento de Cataluña en español. Si Hombre, tú pero ya que metes te en la vayan de- bueno, siempre se en la habla de Generalitat, las no te da la opción de ponerlo en rotulaciones, español. pero ya que tú te expreses en tu puesto de trabajo en español y te encuentres en tu casa que te han ido a acosar y a amenazar, Mira, María, es que es una nosotros- cosa inaudita. sí, como estamos con las anécdotas, a la redacción de Gaceta nos llegó hace poco una carta de la alcaldesa de Gerona, que muy amablemente nos hacía notar que escribimos en Gaceta.es Gerona y no Girona, y nos pedía que por favor empleáramos el término Girona. Y bueno, pues le respondimos con la misma amabilidad y de verdad desde un respeto absoluto que le agradecíamos su carta y que íbamos a procurar seguir informando sobre todo lo que ocurría en la ciudad de Gerona, y que evidentemente estábamos haciendo uso del idioma español, que es común a todo el territorio nacional y que todos los españoles, como le recordábamos, tienen el derecho de usarlo y el deber de conocerlo, y eso es lo que seguimos haciendo nosotros. Pero claro, cuando los políticos están en eso, en enviar a un medio de comunicación una carta donde nos decía además que es que había muchos vecinos de la ciudad que protestaban, ¿no?, porque empleáramos Gerona y no Girona. Yo no sé si será verdad o no, que hay vecinos que protestan. Bueno, es una buena pero bueno, señal porque esos que leen la Gaceta. eso ¿no? sí leen la Gaceta, pues, que nos buena alegra. señal. Pero de verdad que claro, que cuando los políticos están en esto, y eso es verdad que se dice mucho y ya casi de tanto decirlo parece un argumento muy manido, pero
Hombre, Pero, tenemos unos políticos muy especialistas en dar mucho pábulo a cosas muy tontas. ridiculizar. Y Claro, ahora lo ha hecho el pero- alcalde de Valencia, lo ha hecho Manuela Carmena ahora que quiere cambiar medio callejero, ¿no? De Claro. repente... Claro, pero que si salimos un poco de nuestra política doméstica y nos damos cuenta de cómo está el mundo, de los problemas que tenemos para definir qué es Europa, si nos interesa estar en la Europa de ahora tal y como está, por qué Reino Unido ha dicho que no quieren estar en Europa, ya en un nivel mucho más trágico, el Estado Islámico, la amenaza del terrorismo. Y nuestros políticos aquí diciendo que es que en Gaceta.es escriben Gerona y no Girona, pues hombre, hay que pensar que sí, que esto se va a solucionar, María, pero ahora ya con lo de las anécdotas, igual no. Bueno, pues se atreven- Estamos empezando a pensar que... Se atreven a eso porque esa batalla la ganaron. O sea, con Vizcaya pasó lo mismo. Y ahora no podemos escribir Vizcaya. O sea, con V. Va a pasar como- con Valencia, que como ya ha cambiado siempre, el va a nombre pasar incluso oficial. con Valencia. Entonces eso es muy grave. Esas batallas las están ganando. Y nos tenemos que preocupar de las próximas generaciones porque ellos se llevan ya preocupando de estas generaciones actuales 30 años. Claro, 30 claro. años. Y por eso querían que votara la gente menor de 18 años que votaran desde los 16. Porque ellos tienen muy claro cómo pueden ganar y hacia dónde pueden ganar. No entiendo las razones ni lo que justifican, porque es un proyecto de mayor pobreza, es un proyecto cerrado, es un proyecto que fuera del siglo XXI, Excluyente, es sí. un proyecto excluyente, pero ellos ese proyecto lo tienen muy claro. Entonces, como lo tienen muy claro, habrá que ver desde el otro lado cómo se puede combatir. Y esas batallas de decir Gerona o Girona, o la Generalidad o la Generalitat, o todas esas cosas, la batalla del lenguaje es importantísima. Es importantísima con los nacionalistas, Y ganan es esas importantísima con los batallas que tú populistas. decías por incomparecencia de la otra parte. Exactamente. ¿no? Además. Exactamente. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, todo eso habrá que plantearlo, ¿no? O sea, o si te llega una multa a casa en Madrid porque has estado por Vizcaya y dices Vizcaya, pues mira, yo esto no lo entiendo. A mí dígame dónde he estado, que si no yo ahí no he estado. Claro. Entonces, claro, ¿no? Es que esas cosas son muy importantes, ¿no? Y si se dirigen a medios de comunicación que tienen felizmente su sede en Madrid, lo que pasa allá allí, entonces tiene que ser las presiones. Claro. Las presiones allí no creo que sean cartas elegantes. No. Tienen que ser mucho peores y claro, pues al final es eso, que con el clima que creas, ¿qué alternativa te queda? Pues te tienes que sumar a eso, ¿no? Entonces ese es el problema. Que Hombre, tenemos una televisión pública catalana en la que se puede quemar la Constitución y no pasa nada. A partir de ahí lo menos es que Claro. te manden una Sí, carta a claro. quejarse de que digas Gerona. Claro, entonces nos tenemos que preocupar de la mitad de los catalanes, sobre todo. Yo es lo que me preocupa, la mitad de los catalanes que se sienten españoles, porque la verdad es que los otros, pues... Y además sabemos ya que Ada Colau, que no es de Convergencia, que era de quienes empezábamos hablando, pero bueno, es la alcaldesa de Barcelona, va a multar a quienes se vieron en los partidos de la selección en una pantalla que se colocó. O sea, que es que realmente no es solo desde la Generalitat, desde los propios ayuntamientos de las ciudades también se está dando alas a este... Ya no es independentismo, es ir contra España, ¿no? Sí. Porque bueno, se puede ser independiente, pero si el de al lado quiere ver un partido, pues no lo veas, no lo mires si no te interesa. Claro, en Bueno. mi caso... Perdona, Fred. No, simplemente que ahora mismo el alcalde de Barcelona es del PSC, porque Ada Colau se ha ido de vacaciones y están en coalición. Y esto me resulta interesante también porque en Tarragona el del PSC a su vez ha dejado de vacaciones al del Partido Popular. O sea que podemos ver como cuando quieren, ellos se entienden perfectamente, igual que se entendieron en la Diputación de Barcelona para repartírsela hace unos años entre Convergencia y el Partido Popular. Entonces, esto de que no se quieren poner de acuerdo en las Cortes Generales o demás, pues... No, y las cosas importantes, Exacto. como las pensiones de los Cuando diputados, y como quieren esa educación, o que hay una irse de unidad. vacaciones, te quedas tú de alcalde que yo me voy a la playa o a la montaña, va muy rápido. Vamos a hablar de lo entonces- importante. Claro. ¿Qué días te vas? Saca el calendario de agosto. Que... Está haciendo Exactamente. eso, Totalmente, realmente, totalmente. sí. Entonces, al final, pues bueno, el alcalde en funciones es ahora mismo del PSC y en el Tarragona es del Partido Popular. Entonces, hay acuerdo entre los políticos cuando ellos quieren y para lo que quieren. O sea que... Sí, en el caso de la multa a España por la selección, pues bueno, vemos que el motivo oficial de esa multa, según explicaba España por la selección con su comunicado, pues es bueno que al instalar las pantallas no tenían desarrollado el plan de seguridad X, una cuestión burocrática o administrativa, 3.000 euros de multa. Claro, dices, hombre, esto al fin y al cabo estamos exigiendo el cumplimiento de las directrices municipales. Bueno, pues que luego vemos que Ada Colau, en este caso, pues con las directrices municipales de los manteros, dicho desde todo el cariño hacia los manteros, no así hacia las mafias que los explotan, que son las que ganan dinero con este negocio, con ellos no se aplica la ley, no, da Bueno, igual o que se paga el agua caliente y A los el ocupas. alquiler a los ocupas, que supongo que No, tampoco es una cosa que esté muy De todos dentro de modos, la ley. Ada Colau, para tú, no sé cómo funciona el Ayuntamiento de Barcelona, supongo que será igual, cuando tú quieres instalar algo en la vía pública, tú tienes que presentar al Ayuntamiento, a las juntas municipales,
una serie de documentos técnicos, de seguridad, de instalación, con los metros, con todo lo que vas a hacer. Por tanto, si les dieron ese permiso, habrían pedido previamente toda la documentación técnica que requiere el poder instalar algo en la vía pública. No sé si es que Barcelona va independiente también en eso, pero por lo menos en el Ayuntamiento de Madrid te hacen presentar para tú poder instalar en la vía pública unos requerimientos de documentación técnica, de documentación de seguridad, de todo para poderte dar la licencia. Por tanto, supongo que a Ada Colau, no sé si ese argumento se le va a ir, pero debería por lo menos haber pedido toda esa documentación. Claro. Sí. Bueno, nos tenemos que ir un instante a la publicidad. Rosa, muchas gracias. Un Te placer. despido ya por haberte unido a este bloque. No se vayan, que a la vuelta seguimos comentando titulares de estos días. Hasta ahora. Volvemos. Entramos ya en la última etapa de esta redacción abierta de verano. Nos quedan aproximadamente 20 minutos de tertulia. Estábamos con Macarena Puenteselas y Rubén Tamboleo en la mesa. Se nos une ya Rafa Núñez Huesca de Gaceta.es. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y es que tenemos que hablar, antes de que se acabe el programa, de ese cuarto partido que parece ser que ha salido, lo comentábamos al inicio de la tertulia, del tablero de juego, que es Podemos, el tercero en número de escaños en el Congreso, pero que con ese no rotundo y esa imposibilidad de negociar acuerdos con el Partido Popular, pues parece ser que son los grandes olvidados de este verano, ¿no? Y realmente hay muchos titulares referentes a la formación que están pasando un poquito, estamos pasando un poco por alto todos los periodistas, porque estamos muy centrados en la formación de gobierno. Pero es que tenemos por un lado eso que comentamos ayer muy brevemente en la tertulia, Rubén, de lo que se ha sabido del asistente de Echenique. Tenemos hoy declaraciones del número 2 de Íñigo Errejón pidiendo a Rajoy que por favor ponga fecha a la investidura. Y tenemos todos estos chats de la formación que seguimos conociendo, no solo los más impactantes que fuimos viendo en los primeros días, como el de Marilo Montero, a la que el Instituto de la Mujer ha dado la razón, sino que es que hay muchas cosas y hay mucha amiga para comentar de este asunto, ¿no? Rafa. Bueno, yo creo que Podemos ha desaparecido del foco mediático, y eso es malo para ellos, porque Podemos, gran parte de su éxito se lo debe casi en exclusiva a su presencia mediática, y a la atención mediática que despiertan y a la atención mediática que han Y seguido. no solo han desaparecido, sino que cuando vuelven es para cosas muy negativas últimamente, ¿no? Como lo de Echenique o Bueno, lo de sí, pero la guerrilla. Yo creo que eso no les perjudica. Llevamos 3 años sacando... La habitación de Podemos está llena de basura, y cada vez que señalamos o descubrimos nueva basura, han ido creciendo demoscópicamente. Sin embargo, yo creo que están agotados, físicamente agotados. Yo creo que están decepcionados, que están empezando a descomponerse en cuanto a su unidad interna. Y además se están empezando a descomponer por partida doble. Es decir, si el Partido Socialista o el Partido Popular se descompusiera, su ejecutiva o sus altos cargos, se descompondría de manera horizontal. Pero es que además en Podemos se están descomponiendo a nivel territorial. Es decir, el relato nacional que hace Podemos, la visión de España que tiene Podemos, es que España no es una nación, sino es una suerte de cárcel de pueblos, un conjunto de naciones, y en coherencia con ese relato, en Cataluña están reclamando un grupo parlamentario propio, en Galicia ya lo tienen un grupo parlamentario propio, en Valencia, mi tierra, en Compromís, ya tiene un grupo parlamentario propio, creo que son 14 diputados podemitas andaluces también están reclamando un grupo parlamentario propio, de manera que cuando vengan maldadas para el partido de Pablo Iglesias, que vendrán, puede descomponerse doblemente, a nivel de su ejecutiva, pero a nivel territorial también. Yo creo que el riesgo populista para España ha pasado. Yo creo que su techo ya lo han alcanzado. Yo creo que no van a llegar a más. Y el otro día
Además, cuando vimos cómo tomaban posesión de sus cargos, ninguno juró, por supuesto, todos prometieron y con fórmulas a cual más extravagante. Inventadas. Bueno, inventadas no, porque ya las habíamos visto en... No, pero fueron incluso más Inventadas creativos. por En ellos. algunos núcleos Esa abertzales ya habíamos poesía visto... de Carolina ya habíamos- Vescanza, Sí, pero yo veía incluso en las redes sociales, detectaba cierto hartazgo por parte de potenciales votantes de Podemos. Es decir, el factor sorpresa ya lo han perdido. De hecho, el bebé de Vescanza ya lo han eliminado de la Exactamente. ecuación. Ya lo único Porque que creció. creció. Que se hizo mayor. Entonces yo creo que ya son un poco cansinos. Es decir, esta gente ya ha dicho todo lo que tenía que decir y muy mal tendría que hacerlo el próximo gobierno, sea se forme un gobierno en septiembre, en octubre o se forme en febrero del 2017, muy mal tendría que hacerlo como para seguir proveyendo de munición argumental a la extrema izquierda. Yo creo que ese desafío ya está de alguna manera no vencido, pero en vías de ser derrotado. No el de Cataluña. El de Cataluña yo creo que es lo verdaderamente grave. Pero lo de Podemos tiene que volver a replegarse al 7, al 8% de votos que habitualmente ha tenido el Partido Comunista en España. Ahora están en el 22%. Todo ese margen del 12% extra, que es más del 60% con respecto a los mejores tiempos del Partido Comunista, todo eso es voto prestado. Voto engañado incluso, me atrevería a decir. Yo creo que eso tiene que ir desinflándose poco a poco. La burbuja de Podemos, que era una burbuja, yo creo que se ha pinchado con este resultado. Estas expectativas que ellos mismos se crearon y que no han visto correspondidas, va a hacerles... Bueno, incluso creo que lo ha reconocido Pablo Iglesias, ¿no? Que estaba decepcionado o que estaba triste, deprimido. Bueno, pues tan listo que es y tan estratega que es, no puedes reconocer que estás deprimido. Probablemente sea un buen estratega. El problema que ha tenido el buen estratega es que nos ha ido contando sus planes con muchos meses de antelación, ¿no? Entonces ya los demás sabían a qué atenerse con él, porque... Ese ha sido uno de los problemas y yo creo que el otro ha sido fijarse unas metas extraordinariamente ambiciosas que no ha podido culminar. Es decir, iban a saltar los cielos, íbamos a superar al Partido Socialista, por supuesto, esto ya se da por hecho, pero es que probablemente también al Partido Popular. Iban a gobernar ya. Y no es que no hayan ganado, ni siquiera han conseguido el segundo puesto, sino que están en el tercer puesto, perdiendo 1,5 millones de votos. Yo creo que esto ha sido la estocada. Igual que recuerdo el ejemplo y el caso de Vox, que lo importante cuando se presentaron, cuando nacieron, era que en esas primeras elecciones europeas, las primeras a las que se presentaban, obtuvieran representación. Y ese era el momento en el que se jugaba el futuro de ese proyecto. La existencia. No se consiguió. Y a partir de ese momento el partido ha ido a menos. Con Podemos yo creo que la prueba de fuego eran las elecciones del 26 de junio, no se consiguió el objetivo y yo creo que esperemos que por el bien y la estabilidad de España que esta opción vaya a menos. Desde luego es lo que tú dices, están fuera de foco, como es imposible que se vayan a poner de acuerdo en nada con el Partido Popular, no se adhieren al pacto antiyihadista, pues es que han pasado a ser unos verdaderos secundarios. Tiene mucha más importancia lo que diga Albert Rivera que lo que diga Pablo Iglesias a día de hoy, ¿no? Teniendo Pablo Iglesias el doble de votos. Sí, claro. O sea, es verdad que bueno, están ahí en un papel secundario, pero no se nos puede olvidar que un partido comunista como es Podemos, que no se nos puede olvidar que es un partido comunista con mucha de su gente que viene del mundo abertzale, que viene del mundo ocupa, que viene de los antisistema, tiene mucha representación en el Congreso de los Diputados, eso yo creo que es una realidad, que es un problema para hablaremos España. de esa representación en el Congreso de los Diputados, porque mencionabas tú, Rafa, los diferentes grupos que están conformándose. Eso no es de alguna manera una estafa a los electores, porque si tú te presentas bajo una marca y luego haces 27 grupitos... Bueno, yo es que creo que son ¿no? 27 grupitos que fueron juntos y que evidentemente entre ellos ya se van a matar y entre ellos ya se van a dividir. O sea, Claro, pero entonces les te ha pasado presentas siempre, al por final separado, se juntan, ¿no? Y se terminan separando en los 27 que son, ¿no? Yo lo veo en el Ayuntamiento de Madrid, que de repente sale Carmena, dice una cosa y ahora salen los de Ganemos, y ahora salen los que eran de Izquierda Unida y ahora salen los que eran independientes, y entonces ahora ya no sabes de dónde es Carmena, de dónde no es Carmena, de dónde es Ganemos y quién era cada uno, ¿no? Entonces al final les suele pasar que como son un grupo mezclado de ocupas, del 15M, de comunistas, de Izquierda Unida, de ECUO, de 1500 sitios que venían, pues al final entre ellos evidentemente explotan. Han explotado, yo creo que sí que han tocado techo. Yo también creo que los votantes de Podemos entra también mucho voto enfadado de la izquierda del Partido Socialista, que ha querido dar un castigo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez.
y yo creo que ahora mismo España ya no está para seguir castigando, porque nos vamos a terminar castigando nosotros. Ese voto pues volverá a la Izquierda Unida de siempre, porque evidentemente Podemos e Izquierda Unida no van a volver a ir juntos a unas posibles terceras elecciones, y que mucho voto lo recuperará el Partido Socialista. También quizá bueno, pues mucho voto que sea de gente descontenta por la crisis, por la corrupción, harta de la corrupción. Pues quizás si no quiere esa vieja política de la que hablan, bueno, pues puede ir a quizás Ciudadanos, porque no se sienten representados en ese ocupas, antisistemas, comunistas. La verdad es que lo pensabas y decías, ¿de dónde ha salido tanto comunista en este país? ¿No? O sea, es imposible que de repente salga tanto comunista en España. Se van a desinflar, yo creo que sí que han tocado techo, convencida. Rubén. Bueno, estando de acuerdo en todo lo ya dicho, sí que habrá que esperar y ver cosas, ¿no? La opción Errejón será una de las que se juegue seguramente en algún momento, ¿no? Terminar, le cortarán la coleta al otro y Íñigo Errejón puede ser uno de los candidatos. Íñigo Errejón, que gusta mucho más entre el votante moderado que Pablo Iglesias, curiosamente. Sí, entonces al final, si ya optaron por la vía radical, con el comunismo de Izquierda Unida sin tapujos y con esta gente diciendo que era comunista y demás, pues quizá en algún momento terminen de lastrar ese pasado de alguna forma y que vayan con Íñigo Errejón como cabeza de cartel. Entonces, bueno, eso ya nos queda más lejos, o no tanto, no lo sabemos, por cómo pueden estar las cuestiones por la investidura y esas nuevas elecciones, pero lo que sí que sabemos ahora mismo es el caso del Ayuntamiento de Madrid, el caso de Carmena, que es muy grave, esa amalgama de gente que tienen ahí muy extraña, ahora el caso de las mareas en Galicia, que va a tener mucha importancia, y vamos a ver qué pasa especialmente en País Vasco también con cómo queda Podemos. Yo les veo solo en la segunda plaza, pero bueno, puede ser que nos han quedado primeros en las generales. Exactamente. De repente nos podemos encontrar con una Lehendakari hermana de un etarra. Puede ser una sorpresa. Y sería algo muy chocante para el resto de España, ¿no? Y algo muy terrible para las víctimas. No solo eso, sino que además que tenemos que tener en cuenta que los sistemas electorales aquí nos pueden jugar unas pasadas interesantes, ¿no? Porque, bueno, si tenemos el caso de la Comunidad de Madrid, que es muy proporcional, con 129 diputados y una sola circunscripción, Galicia tiene 4 circunscripciones y ahora creo que 75 escaños, pero no lo sé seguro, y que, claro, ahí, pues, por ejemplo, eso juega a favor de Alberto Núñez Feijóo, que puede conseguir una mayoría absoluta con un porcentaje de voto mucho menor. Y, sin embargo, el sistema electoral vasco responde a criterios históricos, y como responde a criterios históricos, no reparten los escaños por población, sí que no los reparten por las cuatro provincias. Entonces también ahí ver cómo se distribuye el voto. El caso de Álava, que es siempre la opción más constitucional, más española, tiene una parte importante de escaños, porque tiene 1/3, y sin embargo, pues a ver, Guipúzcoa y Vizcaya, que ellos son tan distintos entre cada provincia. Entonces, pues a ver también eso, el sistema electoral, en este caso va a ser muy interesante, bueno, desde un punto de vista de análisis, luego veremos los impactos institucionales, de ver qué resultados salen, cómo se distribuyen por provincia, y luego eso qué impacto tiene con ese reparto de escaños por provincias que hay equitativo. Y sobre el asunto de los grupos en el Congreso, ¿qué opinas? Bueno, que vayan todos juntos y luego cada uno por lo suyo, a por su subvención y a por su... Claro, porque quieren más dinero, porque quieren tener más voz, ¿no? Eso lo quiere también Domenech en Cataluña, entonces todo eso lo quieren tener muy claramente. Al final es un tema de subvenciones, ¿no? De dinero. Os pregunto a vosotros que sabéis más del asunto, porque si realmente la subvención no cambiase, tuvieran grupo o no, Sí. es lo principal para los grupos en el Congreso, ¿no? Y liderazgo también porque reconocen a Pablo Iglesias de líder, pues hasta cierto punto, ¿no? Claro. A cierto punto de que les empujaba hacia adelante. Si no les empuja hacia adelante, una persona que se ha acabado definiendo como socialdemócrata, eso ya le ha roto las entrañas a la gente más purista, ¿no? A izquierda anticapitalista, a gente así. A mí me gustaría tener en política nacional a Teresa Rodríguez, porque sí que se está marcando unos discursos contra Susana Díaz impresionantes, solo por la retórica y por esas cosas, ¿no? O sea que y representa precisamente esa de las corrientes más, bueno, con él le gusta mucho algunas cosas, ¿no? Más radicales y todo eso, ¿no? Entonces hay que ver todas esas corrientes cómo al final por dónde van a sacar y en qué medida se sienten representadas por Pablo Iglesias o se pueden sentir representados por Íñigo Errejón o Montero o estas personas que... Teresa Rodríguez no parece. Teresa Rodríguez no parece. Muy partidaria de Íñigo Errejón, ¿no? Exacto, no parece. Rafa. Yo preguntaba al María por cuál es la causa que lleva a todos las partes integrantes de Podemos a reclamar su grupo parlamentario.
la subvención es muy importante, pero también, y esto es algo que lleva persiguiendo Convergencia y que afortunadamente no lo ha conseguido, hoy hemos sabido que no van a tener grupo parlamentario propio, además del dinero que les correspondería en tanto que grupo independiente, iban a obtener una serie de minutos que ya no van a tener. Es decir, integrados en el grupo mixto, como va a estar ahora Convergencia o el Partido Demócrata Catalán, que se llama ahora, van a tener que repartirse el tiempo con el resto de integrantes del grupo parlamentario, del grupo mixto. Es decir, se van a tener que pelear entre ellos para ver quién habla, quién no habla y quién obtiene las migajas de los minutos. Es decir, estamos asistiendo a un momento inédito, en tanto que la democracia cristiana catalana, es decir, la antigua Convergencia y Unión, que siempre había sido un grupo muy importante, el grupo catalán le llamaban en el Parlamento, que siempre había desnivelado la balanza hacia unos o hacia otros, que siempre había tenido 16, 14, 12 escaños, es decir, de sobra para montar un grupo parlamentario y una serie de minutos. La tercera fuerza parlamentaria de España hoy ha desaparecido. Es decir, yo creo que cuando hagamos la lectura sobre el problema que está ocurriendo en Cataluña, hay que también incluir este aspecto. Convergencia ha desaparecido del Parlamento Nacional. Van a dejar de ingresar 1,5 millones de euros o 2 millones en función de las fuentes y han desaparecido en tanto que portavoz independiente. Ahora van a estar peleándose con Coalición Canaria, con el grupo asturiano y con UPN. Y Bildu. Y con Bildu. Es decir, la histórica convergencia de Durán y Lleida ya no está, no existe. Eso también puede ser alguna de las causas que están llevando al gobierno separatista en Cataluña a la carrera esta hacia el abismo. Es decir, ya no tenemos salida ninguna, ni política ni económica, porque estamos arruinados, no tenemos sede, estamos carcomidos por la corrupción, no tenemos grupo parlamentario en Madrid, no tenemos voz, tenemos a una Esquerra que nos ha comido la tostada en Cataluña. ¿Qué nos queda? Pues en lo que están, que es un golpe de Estado. Yo creo que también es importante recalcar que ellos han perdido, es verdad, el grupo, que las distintas confluencias de Podemos quieren grupo. Yo creo que eso también es importante a la hora del reparto de las comisiones en el Congreso y en el Senado. El tener grupo te da tener portavoces, te da tener presidencias de comisiones. Es verdad que no conocemos bien la misión de las comisiones en el Congreso y en el Senado, pero son muy importantes, deciden cosas muy importantes y se llevan temas muy importantes a las comisiones, y el tener una presidencia de una comisión o pertenecer a un grupo y poder estar en una comisión como la de secretos de Estado o defensa, sí, hay cosas hay comisiones muy sensibles. Hay comisiones muy sensibles en las que el que tú en las tengas... que casi es mejor que no estén, ¿no? Sí, es verdad que pero va a estar Esquerra, entonces. Claro, es verdad que es mejor que no estén, pero el tener grupo te hace tener que estar porque ya tienes a un portavoz. Y en esas sensibles, el grupo mixto, a ver a quién manda en esas comisiones tan sensibles, pues eso, como defensa o como interior o... Es decir, yo creo que han dejado de tener influencia en Madrid, no tienen prácticamente representación y ya no tienen ninguna influencia. En el Congreso va a tener más voz Esquerra que ellos. Por supuesto. Sí, por supuesto. Como ya la tienen en y Cataluña. eso tampoco sé si es muy positivo para España, ¿eh? A lo mejor ahí el Partido Popular y el Partido Socialista tenían que haber valorado quién queremos que sea la voz principal de Cataluña en Madrid. Joan Tardá, que dice que si hay que desacatar, se desacata y todos La voz de están Cataluña, de los 42 diputados que manda Cataluña al Congreso, solo 17 son separatistas. Es decir, cuando es que Convergencia se quiere... Pero como los del Partido Popular están integrados en el Partido Popular, los del Partido Socialista están integrados en el Partido Socialista. Es que nuestro sistema parece que penalice la inclusión en un partido nacional. Es decir, cuando Convergencia se autodenomina o se bautiza a sí misma como Grupo Catalán en el Congreso, lo que pretende es de alguna manera erigirse en el portavoz único y exclusivo de los catalanes. Y no, oiga, ustedes son una minoría de todos los catalanes que hay en el Congreso. Catalanes hay más en el PSC y en el PP que los que son ustedes. Sin embargo, los periodistas, los líderes de opinión y en general la ciudadanía tenemos un marco mental según el cual Cataluña es igual a nacionalismo. Y hablamos incluso del problema catalán. No, oiga, el problema catalán, cada vez que decimos problema catalán, los separatistas hacen palmas. No, es el problema nacionalista. El problema que ustedes están intentando, porque los catalanes, por lo general, no están con esa neurosis identitaria siempre con las antorchas y a ver si el español, que en Madrid se despiertan todos los días a ver cómo me van a meter el dedo en el ojo. Oiga, ya está bien. Y yo creo que al punto en el que estamos alcanzando estos días, durante las últimas 48 horas, que estamos asistiendo a un golpe de Estado sin pistolas, y yo creo que es bueno.
Yo creo que es bueno porque llevamos 38 años de democracia caminando hacia un lugar que era este. El choque de trenes era este. Y durante estos días vamos a asistir, entiendo yo, a la resolución de ese conflicto entre el separatismo y el Estado de Derecho, que no entre Cataluña y España. No. Vamos a se tiene que solucionar de alguna forma. Y si esta gente se echa al monte, como parece que se están echando, por fin alguien tendrá que decir alguna vez algo, incluso que acabe alguien entre rejas. Nos quedan muy poquitos minutos ya. Os voy pidiendo a cada uno una conclusión final. Empezamos, Rubén, hoy lo hacemos al revés, hoy de derecha a izquierda. Bueno, sobre la voz catalana en Madrid, simplemente decir que es una pena que Albert Rivera no se presentara por Barcelona, que era perfectamente posible y que hubiera sido muy interesante que él siguiera ahí jugando ese doble papel, ¿no? Si eso no limitaba sus aspiraciones en política nacional, que las puede tener y estar muy bien, pero bueno, que fuera ese papel de integración, de ver que un catalán también viene a Madrid, que le interesa, hubiera sido una voz más catalana en ese sentido y que simplemente hubiera sido diputado por Barcelona, pues le hubiese sumado algo más. Y luego, sobre todo el resto, pues nada, que esperaremos estos días y a ver con la reunión con el rey, ¿no? Y todas estas cosas, a ver cómo va sucediendo y que seamos optimistas. Seguiremos muy atentos seguiremos a las reuniones de mañana, Macarena. Bueno, pues es verdad que mañana ya se reúne Mariano Rajoy con Albert Rivera. Esperemos sacar algo positivo de esa reunión, esperemos que salga también algo positivo de la reunión con el rey. Yo confío en la madurez democrática de los políticos, o quiero confiar en la madurez democrática de los líderes políticos para que se pongan de acuerdo. Creo que los 46 millones de españoles nos lo merecemos. Rafa, tienes, perdóname, te he dejado 20 segundos. Pues muy sencillo. Aunque parezca paradójico, yo estoy convencido de que la tensión brutal a la que asistimos en Cataluña va a ser positiva porque implica que necesariamente se van a tener que tomar decisiones definitivas. Aunque parezca que se va a acabar el mundo, vamos a asistir a la solución del problema, creo yo. Ojalá que así sea. Rafa Núñez Huesca, muchas gracias. Macarena Punteselas, muchísimas gracias. Rubén Tamboleo, muchísimas gracias. Les dejo ya con el recreo de Alonso Caparrós y, como saben, mañana a las 8 en punto de la tarde volvemos con la redacción abierta del verano. Les invito a que no se la pierdan porque después de esas reuniones de Mariano Rajoy con Albert Rivera y con el monarca tendremos muchas cosas que contarles. Gracias por haber estado ahí. Como les digo, les dejo ya con el recreo de Alonso Caparrós. Gracias y hasta mañana.